de compartir un rato una charla con anteriores miembros de Cimatec y nos contaban cómo nacía este concurso de divulgación, pues como un intento de fomentar la divulgación entre estudiantes y un poco de movimiento en la facultad. Y la verdad que seguro que les haría mucha ilusión ver que hay cada vez más participantes, aunque no cada vez más asistentes, por lo que parece. El año pasado tuvimos en streaming se conectaron unas 20-30 personas, así que contamos con que por lo menos se unirán a vernos online a través de nuestro Discord. Y bueno, y queríamos empezar dando las gracias a la facultad por la oportunidad de preparar el evento, también al Departamento de Ingeniería Electrónica en general por el apoyo que nos ha prestado a este concurso durante los anteriores años. Y por suerte, este concurso ha ido creciendo y ha pasado de ser específicamente algo más de física e ingeniería electrónica a ser algo mucho más multidisciplinar. Y por eso hasta ahora el jurado eran profesores de física e ingeniería electrónica, y este año hemos querido buscar a alguien también de otra carrera. Entonces quería agradecer primero al jurado, que son Estíbaliz Asúa, profesora de ingeniería electrónica, y Marta Macho, profesora de matemáticas. Y bueno, eskerrik asko, soy Elena Gatik, esperamos que os gusten las charlas y que disfrutéis del evento. En el jurado también habrá una persona de Cimatec para representar nuestro voto. Y bueno, pues aparte de esa multidisciplinariedad que comentábamos, que se ve en general, también ver que tenemos temas muy distintos este año de los concursantes. Voy a enumeraros a los 9. Primero será Alejandro Villamil, de la carrera de Ingeniería Química, que ha venido a hablarnos sobre energía verde, sobre la nuclear y el gas natural. Veremos qué tiene que decirnos. Héctor Cabrera, de Física, que nos va a hablar de por qué vuelan los aviones. Interesante. Alejandro Dramas Marrero, de Bioquímica y Biología Molecular, que nos va a hablar sobre el idioma de los pájaros. Asier Soto, de Física, con una charla titulada Nuclear, sí, gracias, para hablarnos sobre la energía nuclear. Víctor... Vale. Víctor, que nos va a hablar sobre una charla sobre la ciencia del sueño. Y Galder Aguinaga, de la carrera de Matemáticas, que nos va a hablar sobre The Monster Group, el Grupo Monstruo y John Conway. Adrián González, de Biología, bueno, está haciendo un posgrado, estudió Biología, sobre microbiota y nutrición de... Adriana González, perdón. Microbiota y nutrición de precisión. Miguel Pérez, está realizando un doctorado en Geografía Didáctica, a Study Case of Sustainable Agriculture, de Edgegrove. Y Óscar Martín, también de Biología, una charla titulada El Doctor Snow y el caso del cólera, que nos hablará sobre el cólera. Hemos visto la explicación de cada uno de esos temas y la verdad que parecen temas fascinantes. Y sobre los detalles del concurso, sabéis que hay 2 premios, el concurso del jurado y el concurso del público. El jurado deliberará con respecto a sus criterios y opinará cuál es la charla que mejor le ha parecido en cuanto a divulgación científica en términos generales, y el público pues que votará utilizando un formulario que compartiremos al final del evento a través de la cuenta de Twitter de Cimatec, @Cimatec, para que sea público y puedan accederlo todas las personas que están viendo el evento. Recordar que las charlas duran un máximo de 10 minutos, está permitido hacerlas tanto en castellano como en euskera como en inglés. Animaros también a hacer más charlas en euskera, porque llevamos un par de años que no tenemos ninguna charla en euskera, entonces pues, recordar que también existe esa posibilidad. Y bueno, las charlas son en formato libre, y se puede hacer en grupos de 1, 2 o 3 personas, y está abierto para tanto alumnos como exalumnos de la facultad, así que animar a la gente que nos está viendo a participar en futuras ediciones. Y bueno, sin más vueltas, solo una breve mención a el compromiso importante de esta facultad con la divulgación científica y lo importante que es, sobre todo hoy en día, el sentido crítico
y el método científico, ¿no? Y divulgar para que la sociedad se sienta comprometida pues, y se sienta parte de los avances y de los conocimientos que se van adquiriendo. Y sobre todo la importancia de la divulgación científica también en contraposición a la sobreinformación y sobreexposición a informaciones falsas o dudosas, y en concreto, pues, o en su máximo exponente, pues, bulos como el terraplanismo, que hoy en día lamentablemente abundan en todas partes, ¿no? Que por eso tenemos también que mencionar un cineforum que vamos a hacer el 30 de marzo con el profesor John Saenz, que ha estado haciendo bastante activismo en contra del terraplanismo en sus clases y así. Y haremos, pues bueno, un cineforum, veremos un documental relacionado con el terraplanismo, y John Saenz también nos ayudará a esto. Parece una tontería, pero es importante conocer en qué se basan estas falacias, estos bulos, y cómo se pueden... ¿Qué dices tú? ¿Cómo que falacias y bulos? ¿Va a venir aquí un esbirro de la ciencia oficial a decirnos qué tenemos que creer, qué tenemos que pensar? Hombre, por favor. Bueno, por favor, a ver, es que, quiero decir, me vas a venir a defender el... Pero, a ver, ¿pero qué hace? En mi blog, El Horizonte, aparece claramente imágenes donde la Tierra se ve que no es redonda, la Tierra es plana. Hay fotos desde el espacio de todos los lados. Un poco de seriedad, por favor, que esto es un instituto, un lugar de ciencia, y hay que hablar con propiedad. La Tierra es hueca. ¿De dónde crees que salen los ovnis, si no, Por favor, por favor, a ver, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, me estáis diciendo, me habéis venido a contar todas estas historias. A ver, bueno, a ver. Vale. Bien, pues, a ver, vamos a hacer una cosa. Como desde Cimatec confiamos muchísimo en el criterio de nuestra audiencia y nuestros concursantes, os vamos a permitir exponer vuestras ideas originales y críticas a lo largo de esta sesión. Y como confiamos tanto en nuestra audiencia, me comentan que acaban de preparar un formulario para desmentir todos estos bulos. Ah, sí, está ya, perfecto, vale. En la cuenta de Cimatec, @Cimatec en Twitter, podéis acceder ahora mismo a un formulario donde irán apareciendo preguntas sobre las distintas ideas que van a defender estos personajes a lo largo de la sesión, y tendréis que votar cuál creéis que es el contraargumento para cada una de las ideas. Entonces, a medida que vayan apareciendo, veréis cómo las exponen. En función de lo que expongan, pues podréis votar cuál creéis que es el contraargumento para ese bulo o idea. Y al final de la sesión veremos qué idea ha salido más contraargumentada. Si os parece bien, yo os dejo ese espacio, pero tenemos que ir empezando. Así que vamos a dar comienzo con la charla inaugural de Marta Macho antes de empezar con el resto del concurso. Desde Eskerrik asko, Marta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eskerrik asko, por la invitación. Justo, felicidades por vuestro 25 aniversario, justo cuando yo cumplo 25 años también, así que ha sido una casualidad terrible. Me encanta, gracias por tenerlo en cuenta. Bueno. Muy bien. Vaya. Yo quiero comentaros rápidamente, en menos de 10 minutos, qué es para mí divulgar. Esto es muy personal, pero bueno, llevo mucho tiempo haciendo divulgación y creo que, bueno, mi punto al menos lo he conseguido encontrar. Divulgar, para mí, es poder explicar esta imagen en la que están ocurriendo muchas cosas de manera científica, pero sin necesidad de turrar al público, que no es en general un público no experto, con fórmulas y con cosas de este tipo. Divulgar significa contar la ciencia que hay allí, toda la ciencia que hay, allí hay matemáticas, química, física, etcétera, de una manera sencilla, rigurosa al mismo tiempo, pero sin entrar en tecnicismos. Se puede divulgar por muchos motivos, por ejemplo, para enseñar, como complemento a la enseñanza, a la educación formal. Se puede divulgar, por ejemplo, para atraer vocaciones, ¿no? Eso se hace mucho desde las instituciones. O como actividad recreativa, ¿no? Me gusta hacer divulgación y me gusta bueno, mostrarla a los demás, ¿no? Hacer una cosa de estas divulgativa como este matemático es realmente extraordinario.
o puede ser para informar como cultura científica, para mostrar la utilidad de todo lo que estamos utilizando en nuestro día a día y la parte científica que tiene, ¿no? Sobre todo los de matemáticas, nos gusta mucho decir que hay matemáticas en todas partes. Bueno, y a los físicos también les gusta decir que hay física en todas partes, pero la verdad es que hay matemáticas en todas partes. Lo de la física no lo sé. O también puede ser para, bueno, para contrastar informaciones periodísticas, por ejemplo, noticias como esta de aquí, ¿no? Pues va el hombre del tiempo y te informa de que, bueno, la probabilidad de que llueva el sábado es del 50% y la probabilidad de que llueva el domingo es del 50% y deduce, da como pronóstico para el fin de semana, bueno, seguro que llueve. Bueno, si este hombre hubiera ido un poquito más a la facultad, supongo, porque, bueno, antes los presentadores del tiempo eran presentadores, no eran físicos, ahora yo creo que ya son más profesionales en general, pero bueno, si hubiera ido a la facultad, hubiera hecho una pequeña cuenta para darse cuenta que esto es imposible y hubiera dicho, bueno, pues si representamos L por llover y N por no llover, las probabilidades de que llueva el fin de semana o los sucesos que pueden llevar a que llueva el fin de semana es que llueva los 2 días, que llueva el sábado y no el domingo, o que llueva el domingo pero no el sábado. Y luego queda que no llueve ni el uno ni el otro, ¿no? Os recuerdo que era el 50% y eso, desde luego, no es el 100%, la probabilidad de que llueva es del 75%. ¿Qué es divulgar para mí? Pues bueno, es hacerlo bien, desde luego. Hay gente que piensa que divulgar es muy fácil y que cualquiera puede hacer divulgación, ¿no? Total, es contar cosas sencillas de manera sencilla, pero precisamente es lo más difícil que hay, porque para poder divulgar hay que tener las condiciones de ser buen comunicador o comunicadora, desde luego. Hay que conocer muy bien el tema del que estás hablando, porque la gente te puede preguntar cosas, la gente pregunta cosas muy raras. Quieres saber las dobleces y las tienes que conocer. Y desde luego tienes que tener muy presente al público al que te diriges. No es lo mismo un público generalista que un niños y niñas o personas mayores o yo qué sé, no es lo mismo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, divulgar para mí es compartir con rigor y con sencillez. La sencillez no implica falta de rigor. En ciencia hay que contar las cosas de manera sencilla, de manera directa, pero siempre con rigor. No hay que trivializar, no es necesario. Este no lo está haciendo bien, desde luego, para nada. Este lo está haciendo fatal, fatal. Divulgar es ayudar a descubrir. No hay que contarlo todo, eso no es necesario. Eso, lo importante, en mi opinión, es ayudar a descubrir. Ayudar a descubrir, por ejemplo, como aquí, una prueba de que 64 es igual a 65, en el que puedes, bueno, mostrar a la gente que si tienes un cuadrado de 8 por 8, que es 64, y en vivo y en directo le puedes mostrar cómo, haciendo unos leves cortes, puedes reconstruir esa pieza en un rectángulo de 13 por 8, de 13 por 5, perdón, 13 por 5 son 65 y acabáis de asistir a una prueba en directo, esto es una primicia mundial, y no sé si me debes prestar el casco este por lo que acabo de decir, pero bueno, de que 64 es igual a 65. Y os invito a todos y todas a pensar por qué ha pasado esto, ¿vale? Pensadlo, es muy interesante. Divulgar es explicar sin prepotencia, desde luego, y responder a las preguntas. Si una persona hace divulgación pensando que él lo sabe todo, él o ella lo sabe todo y el resto son la plebe a la que le tengo que adoctrinar, mal vamos, esa persona es una mala divulgadora. Hay que responder también. Y os voy a dar un ejemplo de una mala divulgación. Esta es una escena de un libro de Marcel Pagnol que se llama Mario. La persona mayor se llama César y el hijo, muy mal divulgador, en el fondo, no como el padre, que a mí me parece estupendo, es un poco sabiondo. El padre tiene un bar, lo regenta durante todo el año y el hijo, los fines de semana, pues está estudiando en la ciudad, en Marsella, va a ayudar a su padre y no consigue pillarle el truco al cóctel reina de la casa, ¿no? Al rey de la casa. Entonces el padre, por enésima vez, le dice: pones primero un tercio de curaçao, pero ten cuidado, un tercio pequeñito. Bueno, ahora un tercio de limón, un poco más grande. Bueno, ahora un buen tercio de amer picón. Mira el color, fíjate qué bonito es. Y al final, un gran tercio de agua, ya está. Yo lo he entendido a la perfección. Sería capaz de hacer este cóctel con los ojos cerrados ahora. Sin embargo, Mario, que es un poco resabio, le dice: y eso hace 4 tercios. El padre le responde: exacto, espero que por fin lo hayas comprendido. El hijo le dice: en un vaso no hay más que 3 tercios. El padre le dice: pero imbécil, eso depende del tamaño de los tercios, como todo el mundo sabe, por cierto, ¿no? El hijo le responde: no, no depende. Incluso en una regadera solo se pueden poner 3 tercios.
Entonces le dice el padre, explícame cómo acabo de poner 4 en este vaso. El hijo le dice, eso es aritmética, fatal. Ya ha sacado un palabra que no tenía que haber usado para comunicarse con César, ¿no? El hijo le dice, eso es aritmética. Y el padre, ya harto de él, le dice, típico. Cuando ya no se sabe qué decir, el viejo truco de desviar la conversación. Para mí, el que es buen comunicador es el padre, que sabe hacer lo que tiene que hacer, y el hijo, pues es un poco resabio. Y ya termino. Para mí, divulgar es ser capaz de emocionar. Así que, nada, os toca a vosotros y vosotras a divulgar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por venir, por dar la charla y por todo. Y yo ahora quería aprovechar este foro que me ofrece la universidad, Cimatec y todo el mundo, para plantearos, para que os hagáis pensar en las cosas que nos dicen o no. Hace no mucho nevó en Madrid, ¿vale? Hasta aquí todo bien, nieva en Madrid, bueno, a veces nieva, ¿vale? Tal, pero no es habitual que nieve tanto. Entonces, con la Filomena y todo esto. Entonces yo me digo, me parece raro, es que yo tengo esta cosa de no creer en las casualidades. Entonces cogí yo con un colega y nos fuimos a Madrid a ver qué pasaba con la nieve, porque habíamos escuchado, no, es que si coges con el mechero intentas quemar la nieve, no se funde, se quema, no sé qué. Y nos parecía muy raro, dijimos, vamos a verlo, eso hay que verlo en persona. Y fuimos allí y efectivamente cogimos un cacho de nieve, no sé qué, y efectivamente no se fundía, se quedaba como negro, como si fuera plástico, como si hubiera aquí una especie de gran conspiración. Así que la pregunta, ¿qué pasa con esa nieve? ¿Por qué no se funde? ¿Nos están contando cosas? ¿Nos están ocultando algo? ¿Qué pasa con esto? ¿Es un efecto que haga una reacción química entre el gas natural del mechero y la nieve o no sé qué? Pues o es un tema de cambio climático, tal. De todo esto nos va a hablar Alejandro con su charla sobre nuclear versus gas natural. Así que a ver qué nos cuenta. Muchas gracias, Alejandro. La siguiente cuestión, que es si la energía nuclear es una energía realmente verde. En primer lugar, me gustaría contextualizar un poco la situación actual. ¿Hola? Vale. Bueno, vengo a discutir la cuestión de la energía verde y la energía nuclear. En primer lugar, contextualizar. Nos encontramos en un momento en el que la Unión Europea, a través de distintas iniciativas como son el Green New Deal, está invirtiendo para la transformación del modelo productivo de Europa. Este se encuentra contextualizado en una serie de iniciativas como son los Acuerdos de París, los Acuerdos de Kioto, la Conferencia de Río para el cambio climático, en el que nos damos cuenta de que estamos teniendo un efecto sobre el clima, un efecto sobre el medio ambiente y queremos reaccionar ante ello y dar una respuesta firme. Esto requiere una transformación de la clase de Europa que tenemos, de la clase de economía y la clase de modelo productivo y de lo que es Europa, en definitiva. Y para ello se aspira a una profunda transformación que afecte todos los sectores, que logre eliminar para 2050 las emisiones de carbono y conseguir desligar la economía europea de las emisiones. En este contexto surge el concepto de la taxonomía. Dado que una transformación del modelo productivo de Europa va a requerir una enorme financiación y una enorme transferencia de capital, esto va a significar que los agentes financieros tienen un papel clave, tanto agentes financieros como pueden ser los bancos como pueden ser los estados. Esta transferencia no puede ser sin dirección. Hay que seleccionar dónde vamos a invertir porque lo que queremos es cambiar qué clase de sociedad tenemos. Para llevar a cabo esta forma de dirección surge la taxonomía, que lo que pretende es diferenciar cuáles son aquellas iniciativas en las que los fondos realmente van a llegar a una economía más sostenible, a energías renovables, y cuáles son aquellos que están vendiendo un greenwashing en el cual realmente no se está transformando a un sistema productivo más sostenible, sino que está haciendo una competencia desleal. La cuestión que quiero traer es efectivamente la energía nuclear, esta energía que se obtiene a partir de las reacciones nucleares, si esta energía es una energía verde. Y para atajar esta cuestión me gustaría empezar por lo que me parece que es una de las fuentes más importantes
a la hora de cómo concebimos la energía nuclear y cómo concebimos esta cuestión fundamental, que es la energía nuclear como una energía verde. Así que quiero empezar con Los Simpson, una de las series más representativas de los medios mundiales que todos tenemos en la cabeza y una de las que más información de alguna forma nos ha trasladado sobre la radioactividad. En Los Simpson tenemos este pueblo de Springfield, un pueblo muy diverso que tiene playas, tiene montañas, tiene monorail, tiene unos yacimientos de petróleo 3 veces más grande que Texas y tiene una de las centrales nucleares más famosas del mundo, donde el personaje aquí, Homer Simpson, es el encargado de seguridad del sector 7G, que como vemos no hace muy bien su trabajo porque constantemente podemos ver escenas en las que vemos la radioactividad fuera de su ambiente controlado, que debería ser la central. ¿Por qué es importante? Los Simpson es una de las series que más ha permeabilizado la cultura que todos nosotros vivimos. Probablemente esas escenas prácticamente todos hayan visto alguna de ellas. Así que la cuestión que nos atañe es, ¿por qué cuando imaginamos la radioactividad tenemos esta concepción de la radioactividad como un brillo intenso y verde? Otro ejemplo también es el de Hulk, de Marvel, ya que tan populares son las películas hoy en día. Un científico que es irradiado por la radiación y se convierte en un gigante que no es azul ni rosa, sino que es un gigante verde. Ante esta cuestión, quiero ofrecer una serie de explicaciones y contextualizar un poco cuál es la cuestión del color y cuál es la cuestión de cómo imaginamos en el imaginario popular qué es la radioactividad, cómo la vemos. Y quiero trasladar aquí la idea de dónde viene, cómo ha llegado a ser esta especie de campaña de marketing que nos ha vendido una idea de qué es la radioactividad, cuál es el color, y un poco comparándola con Coca-Cola, que me parece que es el caso más famoso en el que todos identificamos la Navidad con un color, que es el rojo, y la teoría más famosa que existe es la de que fue Coca-Cola la que tomó los elementos navideños y la transformó en el famoso Papá Noel rojo que todos conocemos. Así que la cuestión es cómo hemos llegado a este punto, y un ejemplo podría ser, por ejemplo, Futurama, su bebida adictiva radiactiva, precisamente de color verde. Quiero ofrecer una serie de explicaciones. Las dos más importantes, aquellos eventos que realmente introdujeron la radioactividad y el concepto, pues el uranio y el brillo verde con el que identificamos en el imaginario colectivo, y luego una cuestión del color más científica y más asentada en la realidad, que es este concepto de la radiación de Cherenkov. Para empezar, quiero hablar de la radiofosforescencia. ¿Qué pasa? La radioactividad, como la conocemos, se empieza a descubrir a principios del siglo XX. Uno de los primeros materiales, famoso porque fue precisamente el que Marie Curie descubrió con su marido, fue el radio. El radio fue uno de los primeros materiales que se empezó a comercializar y a extender su uso, y uno de los usos que primero se extendió fue el de la pintura. Se descubrió que si mezclas el radio con determinadas variedades de zinc, este genera un brillo verde muy característico y muy intenso. Este fue usado por determinadas empresas para, por ejemplo, relojes o aparatos de aviones o vehículos, ya que cuando era oscuro podían seguir siendo visibles. ¿A qué se debe esto? A que, en comparación con la fosforescencia normal, que depende de que impacte la luz ultravioleta, en este caso la energía que se desprende en forma de fotones es producida no por los elementos reactivos, no por el radio, sino por el zinc. El zinc es estimulado por los isótopos que es desprendido por el radio, y esta energía es liberada posteriormente en forma de luz. En forma de luz entre 400 y 500 nanómetros, que es el espectro que corresponde al color verde. Esta es la razón por la que tiene un brillo tan intenso. El uso más popular en su época fue el de los relojes. Hoy en día no se usa ya el radio para los relojes, no porque sea especialmente peligroso para el usuario, ya que esa clase de radiación, simplemente el cristal que contiene el reloj es capaz de pararla. Sin embargo, si el reloj se rompe o durante la fabricación, sí que tenía sus peligros. De hecho, es remarcable la cuestión de las mujeres que fabricaron los primeros relojes reactivos.
porque aunque para los usuarios no era peligroso, aunque para los dueños de la empresa no era peligroso porque conocían y manejaban las medidas de seguridad mínimas necesarias, esas mujeres estaban expuestas a radiactividad y luego sí que fue un caso muy polémico por las consecuencias que sufrió su exposición. El siguiente caso es el vidrio de uranio. Este se popularizó especialmente en Estados Unidos durante la Gran Depresión, ya que fue una época en la que muchas familias no podían permitirse tener vajillas. Así que había empresas de alimentos o de muebles o lo que sea que regalaban muestras de esta especial vajilla a los compradores, que de alguna forma pues, era imprescindible para el ámbito doméstico de todas las familias. Este vidrio se fabrica de forma normal, parecida al vidrio normal, pero incluye pequeñas trazas de uranio. En este caso, el color tan característico, que puede ser modificado añadiendo otras sustancias, pero el más normal es el verde, no se debe a la radioactividad del uranio, sino a que el uranio se encuentra en una forma oxidada específica que genera fosforescencia. En este caso, el brillo verde, tan característico y tan popular, no se debe a la radioactividad, sino a la capacidad natural de determinados óxidos de uranio para ser fosforescentes, como lo son otras pinturas especiales más comunes. El siguiente caso, lo más parecido a lo que sería un verdadero color natural de la radioactividad, es el caso especial de la radiación de Cherenkov. En este caso, lo que pasa es que los materiales radiactivos en las centrales nucleares se encuentran en piscinas de refrigeración. En ellas se usa agua como refrigerante normalmente y cuando las partículas de la radiactividad salen por el agua, no siguen la velocidad de la luz normal que estamos acostumbrados, porque esta depende del medio. En este caso, viajan a velocidades superiores y se genera un efecto parecido al de los aviones supersónicos, en el que se genera una especie de onda de choque, en el que la energía excedente se libera en forma de fotones, fotones que corresponden al espectro de luz del azul, con lo cual obtenemos este calor. Huelga decir que esto no es percibido directamente por los seres humanos, porque si llegaras a ver la radiación tan cerca, pues tendría efectos perjudiciales para la salud. Quiero, por tanto, contextualizar esta cuestión del verde en el contexto de que la opinión popular de la radiación ha variado mucho a lo largo del tiempo, y este tiene un efecto sobre la clase de políticas públicas, por ejemplo, que se lleva a cabo en la implantación de la energía nuclear. Al principio la radiación fue una gran revolución científica, un material nuevo, misterioso, al que se le atribuían toda clase de propiedades, al que se le atribuían desde cremas a curas, medicinas. Sin embargo, posteriormente la radiación fue teniendo mayor conocimiento y se empezaron a percibir los efectos negativos que tenía sobre la salud humana, principalmente debido a la exposición que se daba pues, en esta manufactura, fabricación. En este caso, por ejemplo, tenemos la radiación usada como una medicina, en el que destaca el caso de este titular, en el que la medicina basada en radio fue exitosa al principio porque algunos efectos paralelos que tenía la radiación eran efectivos tratando el mal del paciente. Sin embargo, la radiación al final pues, terminó matándole. Y luego no simplemente la cuestión de los efectos negativos que se fueron descubriendo, sino que a lo largo del tiempo, según se fue militarizando sus usos, la radiación y los elementos radiactivos pasaron del uso civil y el uso público al uso exclusivamente militar y estatal, con lo cual la opinión pública fue cambiando, ya que se fue desplazando el ámbito de uso. Sin embargo, más adelante, la opinión de la radiación volvió a mejorar, en el sentido de que volvió una especie de optimismo en la ciencia respecto al uso de la energía nuclear. En este caso, por ejemplo, tenemos un cómic de Hervé, de Tintín, en el que el profesor Tornasol usa la energía nuclear para llegar a la Luna. Esto es en la década de los años 50, todavía antes de que llegase el primer cohete a la Luna. Con lo cual vemos cómo, de nuevo, la opinión pública va cambiando. Me gustaría contextualizar, por tanto, la cuestión de que cuando discutimos la energía nuclear hay muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra, pero también es destacable cómo la opinión pública ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El imaginario popular que existe respecto a la radiación y respecto al uranio y el plutonio y todas esas clases de sustancias no depende simplemente de los argumentos objetivos que se transmiten, sino también del sentimiento que tiene la población respecto a eso. Actualmente, por ejemplo, tenemos dos caras enfrentadas en el que una gran parte de la población ve la energía nuclear directamente como algo malo, lo identifica con la radiación, con Chernóbil, con Fukushima,
cualquier central nuclear es una potencial guerra del champiñón que se nos arriba. Y luego tienes otra posición, que es la más parecida a la de Tintín, que es una posición tecnutopista, en la que la energía nuclear podrá solventar todos los problemas de nuestra sociedad y será la gran revolución. Esto también tiene sus limitaciones, porque si hablamos de un nuevo modelo que evite las crisis ecológicas que nos acontecen, la energía nuclear es eficiente para la electricidad, pero no acaba con la desaparición de las especies, los problemas climáticos y otra clase de cuestiones que también importan a la cara de diseñar el nuevo futuro y el nuevo modelo productivo de Europa y del mundo. Con lo cual, quiero dejar con este comentario acerca de cómo ha evolucionado la opinión y cómo esto es importante también a la hora de discutir el futuro de la energía nuclear. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. La verdad es que yo no me quedo nada tranquila con esto porque vivimos rodeados de químicos. Yo no sé cómo no estáis tan paranoicos como yo, porque de verdad, o sea, todo lo que nos rodea es peligroso para nosotros. Las centrales nucleares, pero también aquí mismo estamos al lado de un aeropuerto. Yo no sé cómo me habéis hecho venir hasta aquí, porque en los aeropuertos, no sé si sabéis, pero hay estelas químicas. O sea, esos rastros que se ven en los aviones, eso no es agua, eso no es nada. Eso nos están teniendo que echar algo. O sea, no sé cómo no os preocupáis tanto como yo. Yo me voy a limpiar las manos porque ahora mismo me estoy poniendo nerviosa. De esto podéis ver más en mi blog de estelas nucleares, o sea, nucleares no, de estelas químicas, chemtrails también, que podéis desmentir en el formulario de bulos. Y bueno, de esto también nos puede hablar un poco más Héctor Cabrera, que nos va a hablar de cómo vuelan los aviones, así que muchas gracias y espero que me dejes un poco más tranquila. Bueno, es principalmente para los concursantes. Solo recordar que se nos ha pasado antes de 10. El máximo es de 10 minutos y vamos a intentar ser estrictos, ¿vale? No os asustéis, si veis que nos levantamos y tal es porque estamos a punto de cortaros, así que esto, ¿vale? No ha pasado, pero por si acaso, para que no sea incómodo, estáis organizados. Vale. Bueno, yo me llamo Héctor y, bueno, vengo a intentar responderos a la pregunta de por qué vuelan los aviones. Entonces, para ello voy a explicar un poco más o menos las fórmulas que explican este fenómeno y voy a hablar un poco de, más o menos, de la vida de los investigadores que llegaron a estas fórmulas. Y luego haré un pequeño repaso sobre los vehículos, un poco cómo me imagino que pasó en la cabeza de la gente. En fin, para empezar vamos a ir un poco atrás en la historia, un poco más atrás en la historia, un poco más, un poco menos. Vale. 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano, nace Sir Isaac Newton. Este hombre inventa la física y es conocido sobre todo por sus 3 leyes. Principio de inercia, fuerza igual a masa por aceleración y acción-reacción. Vale. Quiero remarcar especial atención en la de acción-reacción. Y bueno, Newton fue un personaje bastante importante e investigó bastantes cosas en su época. No puedo ponerme aquí a hablar de todas, porque la verdad es que fue bastante exitoso y era bastante inteligente. Y la verdad es que cuando sacó algunos trabajos, los investigadores de la época pues a veces no los recibían muy bien y tuvo una época en la que dejó de investigar tanto y no publicó durante unos años. Pero pasados los años empezó a publicar varios trabajos y quiero remarcar especial atención en el cálculo integral, porque cuando él publicó su trabajo del cálculo integral hubo otra persona que ya lo había publicado y esta persona era Gottfried Leibniz, este señor de aquí, que ya había planteado, bueno, el cálculo integral lo había presentado y años después lo sacó Newton, cosa que a Gottfried Leibniz pues no le hizo mucha gracia, entonces no se llevaba muy bien con Newton. Y junto con Gottfried Leibniz tenía un amigo en aquella época, que era Johann Bernoulli, este hombre de aquí. Se llevaba muy bien con él, participaron en... Se ayudaban mutuamente. Johann Bernoulli era muy buen matemático y venía de una familia de matemáticos. Su padre era matemático, su hermano era matemático. Y bueno, como se llevaba bien pues, con Leibniz, pues tampoco le caía muy bien Newton, la verdad. Y también tenía un hijo, y ese es el importante en este caso, Daniel Bernoulli, este hombre de aquí. Él sí que admiraba a Newton, le parecía interesante lo que había hecho con las 3 leyes que todos conocemos, y le parecía muy interesante lo que había conseguido con los sólidos, pero seguía pensando que los fluidos
no estaban totalmente desarrollados y su comportamiento no estaba bien estudiado. Entonces estuvo investigando y llegó a la conclusión de esta fórmula de aquí. Entonces, no me voy a poner a explicar exactamente cómo funciona esta fórmula, pero vamos a ver más o menos cómo funciona esto, a grandes rasgos. Entonces, digamos que yo introduzco por aquí un fluido. Entonces va a recorrer todo esto hasta salir de aquí porque yo lo voy a empujar. Entonces, en esta parte, el fluido tiene menos espacio. Entonces, si yo lleno esto, digamos que esto y esto es la misma cantidad de fluido. Al empujarlo, va a haber un momento en el que esto se va a ensanchar. Entonces, el fluido, por conservación de la materia, si yo meto por aquí una cantidad de agua, tiene que ser la misma por la otra punta. Va a tener que moverse más despacio por aquí porque tiene que llenar más esa tubería, digamos. Entonces, a medida que se enanche el tubo, más despacio se va a mover el fluido. Y esa velocidad, a su vez, digamos que cuanto más rápido se mueve el fluido, menos tiempo tiene para estar presionando las paredes. Entonces, en esta zona, cuando la velocidad es más alta, tiene menos tiempo para hacer presión en el tubo. Aquí, cuando va más despacio, hace más presión en el tubo. Entonces, la presión cuando el fluido va despacio es más alta y viceversa. Vale, aquí hay una imagen. Digamos que esta sería la zona ancha, la zona estrecha, y ahí está como comparado con la presión atmosférica. Entonces, como se puede ver, si lo comparásemos con la presión atmosférica, se vería claramente que la presión en la zona ancha es más grande, porque al chocar entre ellas pues, se iguala en esa zona de ahí arriba que vemos. Y también quiero remarcar la importancia de la relación de la presión, que presión es igual a fuerza partida por área. Vale. Una vez con esto, con Newton acción-reacción y con la fórmula de Bernoulli, ahora pasamos a lo que creo que pasó por la historia con los vehículos. Entonces vamos a ver ahora una pequeña evolución de los vehículos. Lo primero que tenía el ser humano para moverse pues era sus piernas. Era bastante útil, la mayoría de la gente las tenía, entonces pues se usaban. Después pensaron, ¿y si en vez de andar nosotros anda otro ser vivo por nosotros? Y claro, los carros de caballos. Y le dijeron, ahora vamos a prescindir de los seres vivos. Entonces, trenes. Pero claro, yo si me quiero mover por un tren tengo que ir por un rail. Entonces dijeron, ¿y si no tengo que construir el camino por el que voy? Coches. Mejor. Pero no me puedo mover solo por tierra, también me puedo mover por otras partes. Entonces, barcos. Entonces, claro, ya me puedo mover por tierra, me puedo mover por agua. Pues lo siguiente era evidente, tenemos que ir por el aire. ¿Y qué se les ocurrió? Una bola de gas inflamable. Entonces, tenemos ahí el dirigible. La gente pensaba que en el futuro todo el mundo se iba a mover en dirigible, pero varios accidentes han demostrado que no es muy seguro. Entonces, planteamos otras dos opciones que son más viables, que puede ser el avión, en su modelo más rudimentario, y el helicóptero. Entonces, ahora, en la historia, tenía que elegir, digamos, con cuál iba a desarrollar, cuál era más útil. Entonces, claro, yo no me puedo poner en la mentalidad de alguien de 1900. Entonces, he decidido actualizar un poco esa decisión. Entonces, tenemos que elegir entre estos tres. Entonces, el dirigible es inflamable, así que no. Y entre estos dos, pues el avión puede llevar más pasajeros, va más rápido, es más útil, y Charizard es tipo volador. Entonces, nos quedamos con el avión. Vale. Entonces, ahora que ya tenemos el avión, os voy a explicar más o menos lo que pasa en el avión. Vamos a olvidarnos de la parte trasera, que es más o menos para regular las turbulencias, y nos vamos a concentrar en el ala y en el propulsor. Empezando por el propulsor, tenemos que este empuja el aire hacia atrás, lo agarra y lo lanza hacia atrás. Entonces, eso genera un empuje hacia adelante, acción-reacción de Newton. Entonces, el propulsor genera movimiento con respecto al suelo y, lo importante, con respecto al aire, que os recuerdo que el aire es un gas y, por tanto, también es un fluido. Entonces, ahora llega la parte importante. Vale. Cuando se está moviendo el avión, lo que pasa es estas líneas representan el aire. El aire va alrededor del ala y llega hasta aquí. Pero se separa en la punta y se vuelve a unir en la otra punta. ¿Qué pasa? Que el fluido, por esa zona de arriba, tiene que hacer una curva. Entonces, esa curva tarda más en hacerla que en ir recto por abajo. Y antes habíamos dicho, con la fórmula de Bernoulli, que si un fluido se movía despacio, ejercía más presión. Entonces, está claro que por abajo va más despacio, con lo que hay más presión en la zona de abajo. Arriba va más deprisa, hay menos presión arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la presión es fuerza partida por área. Entonces, se genera una fuerza resultante que hace que, bueno, ahí tenéis el vector verde, que el avión se eleve en el aire. Y, por último, la ciencia, al final, pues bueno, ahí tenéis el método científico,
son experimentos. Entonces, he pensado un poco en cómo podría hacer aquí un experimento rápido. Y entonces, se me ha ocurrido hacer intentar ver si con esto el avión vuela. Entonces, para ello necesitamos un propulsor que va a ser mi brazo y movimiento relativo con respecto al aire, que también lo va a hacer mi brazo. Digamos que las alas están curvas, entonces yo ahora lanzo esto y debería volar. ¿Demuestra eso que el avión vuela por las fórmulas que he explicado? Queda como ejercicio para el lector. Ya está. Bueno, igual tengo que coger todo lo que tiro por ahí. Esto. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante, la verdad, sobre todo el momento en el que nos has tirado aquí un avión de, no sé de qué es, de Poliespan. Y bueno, yo os he contado antes, ¿no? Ya me conocéis un poquito, me llamo Iván, por cierto, que yo no creo en las casualidades. Entonces, es una casualidad que justo cuando hay una movida tremenda por el COVID y todo esto, justo explota un volcán. Yo creo que no. Entonces, me he puesto a plantearme también la situación. Y digo, ¿no podría ser que esto obedeciera a unos intereses espurios de alguna persona en algún lugar y hubiese una tecnología que permitiera erupcionar volcanes? Bueno, pues me he puesto a investigar con mis colegas de las ciencias, digamos, no oficiales, no aquí como Rubén, que se ha vendido al sistema y el rollo. Y efectivamente, un colega me dijo que existe una tecnología desarrollada en los años 80 que por un tipo de ondas sísmicas provoca o puede controlar la tectónica de placas. Entonces, existe la posibilidad de hacer esto. Y de esto no se habla en los periódicos, de esto no puede ser. Entonces, no, me he liado yo. No, me he liado yo totalmente. Me he liado totalmente, bueno. Vale, no era esto. Me vais a perdonar, de verdad, que no os estoy tomando el pelo. Tenemos una charla ahora, maravillosa, que no tiene absolutamente nada que ver con volcanes, que nos van a hablar sobre los pájaros y cómo hablan entre ellos. Y la verdad que va a estar súper bien, la va a hacer Alejandro, que viene aquí ahora. Y espero que os guste, la verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Hola, ¿no funciona? A ver. Hola. Hola. No. Hola, probando. No. Ahora miramos, a ver. Hola, hola. Sí, sí que funciona. Igual estaba un poco... Está lejos igual. Sí, igual. Vale, ¿lo puedo poner el monte aquí? ¿Puedo poner esto monte en vez de la charla? Vale, ok. Aquí, atrás. ¿Tiene puntero láser? Sí, donde el asterisco es la luz. Ok, de acuerdo. Pero no se va a ver muy bien. Vale. Hola, vale. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Alejandro y hoy les voy a hablar del idioma de los pájaros. Bueno, en realidad no. Les voy a hablar sobre un lenguaje silbado. Como todos sabemos, aquí en País Vasco existe el euskera, en Galicia el gallego y en Cataluña, Valencia, Baleares, las lenguas catalanas. Sin embargo, siempre queda fuera de este mapa una particularidad lingüística aquí, en el archipiélago canario, en mi tierra. Y es que en Canarias tenemos un lenguaje silbado. Un lenguaje silbado es un método de comunicación que nos permite hablar con otras personas a través de silbidos. Vale, pero ¿de dónde viene esto? Lo voy a explicar muy por encima. Realmente el lenguaje silbado no se originó en Canarias, sino que se originó en el norte de África y fue llevado a las islas por parte de los primeros pobladores. A día de hoy se utiliza sobre todo en las islas de La Gomera y El Hierro. Y de hecho el silbo gomero es el lenguaje silbado más famoso de Canarias. Pero no es el único. El lenguaje silbado existe y ha existido en otras islas del archipiélago. De hecho, en la isla de La Gomera es patrimonio de la humanidad desde el año 2009. Bueno, esto es muy interesante, pero les voy a hablar cómo se hace para hablar silbando.
Lo primero es saber silbar, evidentemente. Hay muchas formas de silbar, pero no tienen nada que ver con el silbido al que estamos todos acostumbrados. De hecho, si me permiten, un silbido de toda la vida puede ser este, pero el silbido que utilizamos en Canarias es este, que como pueden ver es mucho más potente que un silbido normal. De hecho, es el sonido más potente que puede emitir una persona utilizando únicamente su cuerpo. Puede llegar hasta los 110 decibelios, que se dice pronto, pero es muchísimo. De hecho, se estima que puede llegar hasta los 5 kilómetros de distancia. Evidentemente dependerá del viento, de las montañas y de otros factores. Vale, ¿cómo hacemos para hablar silbando? Porque tiene que haber algún método de saber silbar, pero luego tenemos que convertir ese silbo en palabras que otras personas puedan entender. Para esto tenemos 4 vocales y 5 consonantes, que ahora les voy a enseñar cómo se hacen. Antes que nada quiero agradecer a la asociación Yo Silbo, que me ha permitido utilizar estos recursos. Voy a silbar las 4 vocales que usamos y luego las 5 consonantes, a ver si las pueden entender. Entonces, como pueden ver, tenemos una serie de vocales que se representan mediante alturas, mediante frecuencias en una onda mecánica. Y esto es importante, quiero que se queden con esto para después. Y luego una serie de 5 consonantes. Según la consonante que queramos silbar, la silbaremos de una forma. Ejemplo, si yo quiero silbar na, como pueden ver, la N se silba como una Y, por lo tanto, na se silbaría ya. Ahora voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. No quiero que se queden con esto, simplemente quiero que entiendan que hay un método de traducción, ¿vale? Vamos a silbar un ejemplo, esta frase... Ah, no, se me olvidaba. Tenemos 2 vocales extra, que son el levantamiento y la I corta. Se representan respectivamente como una I con un acento circunflejo y como una I sin punto, de tal forma que esto queda así. Entonces, como pueden ver, 4 vocales que ya he explicado, 5 consonantes que ya he explicado y estas 2 cosas extrañas que son el levantamiento y la I corta. Y ahora sí, vamos a ponerlo en práctica. Aquí tenemos esta frase de Pino Ojeda, que es una poetisa canaria, que dijo, te busqué por los sueños. Yo puedo traducir esa frase utilizando las reglas que ya he explicado, que no me interesa que se las sepan, solo quiero que entiendan que hay un sistema, hay un método, que es este de aquí. Ahora voy a silbar, olvídense de la frase de arriba, voy a silbar esto de aquí, uy, perdón, voy a silbar esto de aquí muy despacio, fíjense. Uy. Y ahora vamos a silbar la frase original, un poquito más rápido. Ay, perdón. Voy a silbar ahora la frase original y quiero que la lean mientras yo la silbo para que vean que se entiende perfectamente. A ver. Y como pueden ver, así es como los canarios podemos hablar silbando. Una pregunta curiosa y que les interesará bastante. ¿Se puede silbar en euskera? La respuesta es sí, de hecho sí que se puede. ¿Cómo? Utilizando exactamente las mismas normas que ya he explicado. Una frase, bizitzak historia asko dauka, dicha por Antonio Echevarría. Yo la puedo traducir usando las mismas reglas y la puedo silbar. Tengo que activarlo y desactivarlo todo el rato. Y así es como conseguimos silbar en euskera. Ok, una vez explicado cómo es el lenguaje silbado, les voy a explicar un poco lo que nos interesa, las aplicaciones científicas y los puntos positivos. Cosas buenas de silbar, es útil porque nos permite comunicarnos a distancia, es muy divertido, es cultural, de hecho en la Universidad de La Laguna hay una cátedra dedicada a silbo, además es flexible porque se adapta a muchos idiomas, como ya han visto se puede silbar en euskera y también en muchos otros idiomas, y es alternativo, y esto es muy interesante. Hay personas mudas que podrían llegar a comunicarse silbando, no todas, pero hay algunas que sí. Y también, esto todavía un prototipo, pero hay un aparato que están diseñando que es capaz de recibir las ondas del silbo, y como les dije antes, las vocales son tonos, son frecuencias. El aparato es capaz de recibir esas frecuencias y vibrar con esas frecuencias. Y hay personas sordas que simplemente sintiendo cómo vibra podrían recibir algunas vocales, y esto se ha visto que funciona. Puntos negativos de silbar, dificultad, bueno, hay personas que silban a la primera, hay personas que tardan muchos meses en conseguir silbar. No se enseña, la única forma de aprender lenguajes silbados es en la isla de La Gomera, y si se es de fuera de La Gomera hay que ir a asociaciones privadas, porque se ve que el gobierno canario no está interesado en que el silbo se utilice, eso parece.
es muy desconocido. De hecho, muchos canarios piensan a día de hoy que el silbo es únicamente gomero, lo cual es un error. Y esto hace que se muestre mucho desinterés por el lenguaje silbado. Legalmente no tiene ningún tipo de reconocimiento. Es verdad que es patrimonio de la humanidad, pero legalmente no tiene tampoco nada. Es como si no existiera. Está usado como un espectáculo, se utiliza para sorprender, para fascinar a la gente, y realmente tenemos que tener en cuenta que esto no es un espectáculo, es un método de comunicación, es un idioma muy entre comillas, y hay que usarlo como tal, porque si no se muere. Finalmente, me gustaría darles un par de datos. Yo sé que no se puede comparar el euskera o el catalán con el lenguaje silbado, porque no es lo mismo el euskera como un idioma que el lenguaje silbado. Pero mientras que el 24% de los vascos, esos son los datos que tengo yo, utilizan el euskera de forma cotidiana y el 70% de los catalanes utilizan el catalán de forma cotidiana, en Canarias menos del 0,5% son capaces de mantener una conversación silbada. Esto no es nada. En una comunidad autónoma de 2 millones de personas, menos de 10.000 pueden silbar y se estima que menos de 350 aprenden al año. Esto es penoso, es muy poca gente. ¿Cuál es el lado bueno? Pues que somos pocos, pero los silbadores que todavía quedamos estamos aquí y tenemos muchas ganas de enseñarles el lenguaje silbado al mundo para convertir a Canarias en el archipiélago silbador que algún día fue, y recordarles a todos que es muy importante mantener el euskera, mantener el catalán, mantener el gallego, pero no nos olvidemos del idioma de los pájaros. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, y quiero dar un saludo a la asociación Yo Silbo, que me ha permitido pues, usar sus recursos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que a mí me ha gustado mucho la charla. Bueno, sobre todo porque así nos podemos comunicar a distancia y no tenemos que usar los cacharros estos del demonio que llevamos todos en el bolsillo. Porque, a ver, todos esos cacharros, que os pensáis que yo llevo esto por gusto, pues no, es porque llevan ondas, todo lleva ondas, y yo, la verdad es que tienen mucho riesgo para mi salud y me da mucho miedo. Entonces, yo no sé cómo hacéis todos para estar tan tranquilos cerca de ordenadores, cerca de pues, los móviles esos que tenéis todos, e incluso este micrófono, la verdad es que me está dando bastante cosa. Y sobre todo ahora, con el 5G este que han sacado, que yo no sé para qué sirve, pero antes que había 4G, pues ahora 5G, más intensidad, todavía más peligroso, digo yo. Pero bueno, vosotros sabréis. De esto, pues igual nos puede hablar un poco más Asier Soto, que nos va a hablar de nuclear, sí, gracias, y de pues cómo es necesaria esta energía para alimentar estas ondas, precisamente. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Se me oye? Vale. ¿Cómo? Rubén, adelante, atrás. Vale. Bueno, gracias a todos por venir. Como veis, a la hora de presentar esta charla, lo primero en lo que quise concentrarme es en elegir un tema poco polémico, ¿de acuerdo? No lo conseguí, así que bueno. Nuclear, sí, gracias. ¿Por qué la energía nuclear es imprescindible en la sociedad de hoy? De acuerdo, nos enfrentamos a un problema de cambio climático, con todas las consecuencias que ello trae. De acuerdo, es un problema al que hay que enfrentarse por muchas vías, mediante las energías renovables, mediante políticas sostenibles. ¿Por qué? Este cambio climático lo que trae son una serie de catástrofes, básicamente. En el caso más extremo nos enfrentamos a nuestra propia supervivencia. En el caso más laxo, a la destrucción del medio ambiente, de los ecosistemas, a una reducción de la actividad económica, a una reducción de la producción de comida, por lo tanto nos enfrentamos a hambrunas. Esto repercute en la vida de muchísimas personas. Es algo que hay que combatir sí o sí, ¿de acuerdo? Como bien veis ahí, pues en el encarecimiento de los costes, el agotamiento de los combustibles fósiles también. ¿De acuerdo? Este problema es más que nada un problema energético, por la siguiente lógica. Es un problema que nace de la emisión de gases de efecto invernadero, y la emisión de estos gases de efecto invernadero viene a raíz de en especial el CO2, viene a raíz de la combustión de combustibles fósiles, los cuales se utilizan para obtener energía. El 80% de la materia prima para conseguir energía a día de hoy son combustibles fósiles. Necesitamos enfrentar este problema energético. Tenemos varias soluciones, como bien he dicho. Tenemos las energías renovables, tenemos una reducción del consumo, que bueno, muchos dirían que eso es algo más utópico que otra cosa, y que nos tenemos que enfrentar a la realidad de que va a haber un consumo, va a haber un incremento del consumo a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Necesitamos políticas ecológicas, necesitamos imprescindible las energías renovables y concienciación de la ciudadanía, pero sobre todo, energía nuclear.
se entiende el meme, sí. De acuerdo. ¿El por qué la nuclear? ¿Qué es lo que pasa con las energías renovables? Tenemos un problema y es que son intermitentes, ¿de acuerdo? Producen energía, producen electricidad en función de cuál es la situación climatológica. Por ejemplo, la eólica produce energía cuando hay viento. La solar pues produce energía cuando hay sol, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una producción energética continua, que a día de hoy es suministrada por los combustibles fósiles y en parte por la energía nuclear. Necesitamos una fuente energética que sea limpia, que pueda abastecer de manera continua a nivel energético, que pueda producir energía de manera continua. Una de esas soluciones, y por lo tanto uno de los sustitutos de los combustibles fósiles, junto con las energías renovables, sería la energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear? Los combustibles fósiles agravan el problema del cambio climático. La energía nuclear no produce emisiones de gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Es una energía, en ese sentido, limpia, ¿sí? Vale, es eficiente, es segura y es limpia. Mucha gente esto no se lo cree. Vamos a explicar por qué. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan eficiente? El método de producción energético de la energía nuclear se basa en algo que, bueno, normalmente es conocido, pues si no ya lo explico yo, en la fisión nuclear, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de átomos? Que hay una gran cantidad de energía almacenada en los átomos y es, pues como bien he dicho, una cantidad considerable de energía extraíble, ¿de acuerdo? Se puede extraer mucha energía de este proceso. ¿Cómo funciona? Pues el señor neutrón llega al uranio 235 y el átomo de uranio absorbe el neutrón. Estos neutrones llegan a velocidades bajas, ¿de acuerdo? Se transforma en un átomo de uranio 236, que es un átomo inestable, es un núcleo excitado, y como es inestable, por tendencia, vamos a decir natural, pasa a convertirse en dos núcleos, y junto con estos dos núcleos se emiten neutrones y se emite energía, ¿de acuerdo? Estos neutrones se utilizarán para, bueno, lo veremos luego un poquito más, pero se utilizarán para generar una reacción en cadena. Estos neutrones, pues, mediante los distintos controles que se hacen en la central nuclear, llegan a otros átomos de uranio 235 y se genera una reacción en cadena. Es precisamente la energía que se genera en este proceso la que se utiliza para generar electricidad. Bueno, mucho texto, lo sé. A ver, tenemos el funcionamiento de la central nuclear, que es la siguiente. Tenemos un muro de contención en el que está el reactor. Aparte tenemos un circuito secundario, donde está metido el reactor. Entonces, el reactor lo que genera es calor mediante el proceso que hemos dicho. Ese calor pasa al segundo circuito, a la segunda parte de la central nuclear, que es donde hay agua. Puede haber transmisión entre una parte de este circuito y otra, pero no están interconectados. Vamos, pasa calor al segundo circuito y este calor lo que hace es calentar el agua, este agua se vuelve vapor y... Vale. Este agua se vuelve vapor y es precisamente este vapor el que se utiliza para mover una turbina, de la cual saldrá la electricidad que queremos obtener de la central nuclear, ¿sí? Luego tenemos un circuito terciario que se utiliza para la condensación del agua que se ha vaporizado y que también es esencial a la hora de cuidar el medio ambiente. En la construcción de una central nuclear también se tiene en cuenta la protección del ecosistema. Vale, y la radiación. O sea, la central nuclear es realmente segura, se habla mucho de radiación, de acuerdo, es extremadamente segura. Tanto que los operarios, o sea, es tanto para los operarios como para los ciudadanos. Tenemos varias organizaciones que velan por la seguridad en las centrales nucleares. Se hacen 20 inspecciones anuales de la calidad de los sistemas, de la situación de la energía, de la situación de la central, de todo. Y tenemos organismos tanto a nivel nacional como a nivel europeo como a nivel internacional. El CSNE, el OIEA, no voy a decir lo que significa, ni el WANO. Y además a nadie le interesa un accidente nuclear, ¿de acuerdo? Siguen unos protocolos que son muy estrictos y cumplen con todas las medidas. De acuerdo, en cuanto a la radiación, vivimos constantemente expuestos a la radiación. O sea, la gente le tiene mucho miedo a la radiación, pero realmente vivimos expuestos a ella. La radiación que nos llega del sol ya sabemos que es cancerígena y la gente pues tampoco le tiene miedo al sol, ¿no? O sea, en la comida también tenemos radiación. O sea, por los isótopos radiactivos que hay, por poner un ejemplo, en el plátano. Y en la medicina también se utilizan rayos X y demás, pero parece ser que la gente tiene un tipo de estereotipo con la central nuclear en cuanto a la radiación que es irreal. Por poner un ejemplo de la
poca radiactividad a la que se somete una persona con las centrales nucleares. Vivir un año al lado de una central nuclear supone una dosis de radiación igual a la de comerse un plátano. ¿Sí? Yo siempre me imagino a alguien sacando el plátano para merendar y diciendo, mierda, sabía que me estaban envenenando, y tirándolo al suelo. No, tranquilidad, o sea, podéis seguir comiendo plátanos, ¿de acuerdo? Ya, no. ¿De acuerdo? Hablemos de radiación. Hablando de radiación, perdón. Bueno, ¿qué está mal en esta imagen? Pregunta para el público. El verde, ¿no? De acuerdo, el material radiactivo no es verde. El color más cercano al material radiactivo es el que vemos en los reactores nucleares, el de la radiación de Cherenkov. Esta radiación, bueno, ya se ha expuesto antes, se genera porque las partículas en el medio acuático se mueven más rápido que la luz en ese medio. Ya sabéis que la luz tiene una velocidad en el vacío, pero en el medio material tiene otra. Las partículas en este medio se mueven más rápido que lo que le hace la luz en el propio medio. Por eso vemos esta radiación electromagnética de color azul. ¿Sí? Limpio y los residuos, de acuerdo. Con los residuos no me voy a poner a explicar qué tipos de residuos hay. Bueno, hay de 3 tipos, de alta, media y baja radiación. Pero es una gestión increíble. Ya nos gustaría tener este tipo de gestión en los residuos, este tipo de gestión como la que tenemos en los residuos nucleares en otros aspectos. Ya podríamos tener esta gestión, la gestión que tenemos con los residuos nucleares en la gestión de los residuos de, por ejemplo, la industria química. Resta decir que es muchísimo más segura la gestión de los residuos radiactivos que el resto de industrias, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, en Estados Unidos no ha habido ni una triste muerte por exposición a residuos o por estar sometido a los residuos, ¿de acuerdo? Es el país que más centrales nucleares tiene a nivel mundial. Ni una triste muerte. Y accidentes yo tampoco he oído hablar de ninguna. El almacenamiento es seguro y eficaz. Ya no solo los lugares de contención, los lugares en los que se almacena, sino que también dónde se almacena. Los barriles son a prueba de todo. ¿Cuántos residuos se generan? 0,04 gramos por español, por español al día, contra los 13 kilogramos de CO2 que se generan por combustible fósil. ¿De acuerdo? ¿Vemos? Y como bien decía, es una energía muy eficiente. ¿Qué necesitamos? Por español y día, 0,68 gramos de combustible nuclear frente a los 5,44 kilogramos de combustibles fósiles que se necesitan para abastecer las necesidades energéticas. ¿De acuerdo? No puede explotar como una bomba atómica. El enriquecimiento de uranio que encontramos en las centrales nucleares y el enriquecimiento de uranio que encontramos en las bombas atómicas es muy distinto. En la bomba atómica encontramos un 90% de enriquecimiento y en las centrales nucleares entre un 3 y un 4. Es imposible, es físicamente imposible que explote como una bomba nuclear. Lo que sale de estas chimeneas no es nada peligroso, es vapor de agua. De hecho, estas chimeneas, que son las torres de refrigeración, se utilizan para preservar y para proteger los ecosistemas, para que el agua que pasa, por ejemplo, a los ríos, no esté demasiado caliente. Sí, Fukushima y Chernóbil. Fukushima, no hubo ni muertes por radiación, ni en los trabajadores, ni en los ciudadanos, ni ningún aumento de dosis ni ningún aumento de probabilidad de tener cáncer por radiación. De hecho, las radiaciones que recibieron fueron 10 veces menores al límite estipulado. En Chernóbil, tecnología de 1986. Es que comparar una tecnología actual con una de 1986 ya de base es ridículo. Perdón, me comparas un avión de hoy día con la de 1986, ya de base es esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis de coste-beneficio. Con las centrales nucleares tenemos que el riesgo que tenemos asociado a las centrales nucleares es muchísimo menor que el beneficio que podemos obtener. España, este es ya el último dato que doy. España como ejemplo. 2017 se hace un estudio de lo que pasaría si se cerraran las centrales nucleares, las consecuencias. Un aumento en el 20% del precio de la electricidad, un aumento entre el 88 y el 117% de las emisiones de CO2 y bueno, yo creo que ya es son bastantes datos. ¿Por qué? Porque esa energía nuclear se sustituiría por gas natural. Para más divulgación me podéis seguir en Twitter. Con esto es todo, muchas gracias. Me paso un poquito, ¿no? ¿Cuánto? Sí, bueno, sí. Muchas gracias, Asier, Vale. por la charla. Ahora estamos todos de aquí. ¿Quién está ahora a favor de la energía nuclear? ¿Estamos ya todos? Bueno, yo os he contado antes que me gusta a veces dudar de las cosas, ¿no? También. Y otra de las preguntas que me hago esas veces es cómo han cambiado los pájaros
en lo que llevamos viviendo y desde unos años a esta parte. Porque una cosa que me pasó también una vez, bueno, esto corría el año 2007, una cosa así, yo tenía 10 años, fíjate cuánto ha llovido, ¿no? Y estaba yo con un colega jugando, tal, no sé qué, lo típico, y en esto que nos encontramos un pajarito por ahí que estaba como en el suelo, ¿no? Pues parecía que se había dado un golpe o se había roto algún hueso o lo que sea. Y nos acercamos porque pensábamos que, bueno, pues igual se le puede llevar a un sitio, salvarle, tal, no sé qué. Y nos acercamos y el bicho se va volando. Y claro, y nosotros pensamos, joder, pero ¿cómo se ha ido? Si parecía que estaba mal, ¿no? Que tenía... Y había quedado como un corrito, ¿no? De algo. En esto que nos acercamos al corrito de algo líquido que parecía, digamos, bueno, será sangre, que se ha hecho una herida, ¿sabes? Pero no era sangre. Nos acercamos, lo tocamos un poco, porque somos niños, tenemos 10 años y tocamos las cosas, es lo que hay. Y era aceite. ¿Cómo que un pájaro echa aceite? ¿Qué está pasando? ¿Los pájaros siguen siendo pájaros? ¿O hay pájaros a los que han sometido a un proceso para convertirlos en pájaros biónicos o robots que pueden estar vigilando todos y cada uno de nuestros pasos sin necesidad de esperar a que los subamos a Instagram? ¿Qué está pasando con esto? Es más, ¿nos están vigilando mientras dormimos? ¿Nos están monitoreando? De precisamente el tema de dormir nos va a hablar Víctor en su charla de hoy con la ciencia del sueño. Así que muchas gracias, Víctor. Vale, muy bien. Vale, muy bien. ¿Está encendido el chisme? Que tuvimos que cambiar ahora de micrófono. ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto. Muy bien. Voy a comenzar hablando un momentito de algo muy interesante. ¿Qué sería esto de aquí? Estamos todos aquí presentes y también la gente que está online, en este caso en el servidor de Discord, porque aquí abajo pone específicamente que tenemos que estar aquí a esta hora en este día. Tenemos todos un reloj o varios relojes y tenemos uno en la pulsera y otro en el bolsillo, en el teléfono, y lo que tenemos es que están todos sincronizados. Vivimos en la misma zona y nos coordinamos como cualquier tipo de sociedad. ¿Y qué sucedería aquí? Pues algo muy interesante, porque el ser humano siempre ha dependido de su entorno y lo que tenemos, perfecto, pues aquí sería una breve historia, muy, muy rápida, de más primitivo a más actual. Lo del fondo no es un ordenador de torre que esté abierto, es un reloj atómico. Un reloj, pues, en este caso, que solamente se retrasa un segundo cada varios millones de años. Hay todo tipo de relojes, algunos más precisos que otros. Y en algunos casos, algunos relojes pues, son biológicos y tenemos algunos en nuestro interior. No solamente nosotros, sino pues, todos los seres vivos, ya sean unicelulares o mucho más complejos, como bueno, pues, alguno de estos. Ya de paso, voy a hacer aquí una pequeña pausa, porque aquí evidentemente no tenemos ningún animalito que tenga pues, un reloj físicamente para saber el tiempo. Y es algo bastante llamativo. Esto es sencillamente pues, como si fuese de un libro de texto, pues a lo mejor en primaria, o algo un poco más, digamos, sencillito. ¿Qué sucedería? Que ningún animal, salvo el ser humano, tiene el concepto específico de 1 hora, 1 minuto o 15 segundos exactamente. Es algo muy específico. Y también quiero comentar que en todo esto siempre hay un cierto sesgo hacia el ser humano. En una sociedad occidental leemos, en general, de izquierda a derecha, en todos los idiomas. Entonces, ¿qué pasa? Que los mamíferos y el ser humano siempre estamos arriba a la derecha, porque somos un poco egocéntricos. En la imagen de antes, que creo que puedo hacer así, vemos que lo que tenemos son animales que nos caen bien, mucho más cerca de nosotros, porque si tiene pelo o tiene plumas, pues lo abrazamos, pues un perro, un gato, una foca. Luego tenemos los bichos, que nos caen un poco peor, porque físicamente no podemos abrazarlos, como un pez o un insecto. Y luego lo que no nos interesa, y a veces no pensamos ni que está vivo, como una planta o una bacteria. En realidad, lo que tenemos es que la vida es muy, muy compleja y tiene que coordinarse entre sí. Lo que tenemos son millones y millones de especies, todavía pues muchísimas sin descubrir, porque la mayoría son unicelulares, y el ser humano es una más. En este caso sí que es verdad que el cerebro de los mamíferos y el de los pájaros es bastante más complejo que el de otros, y tenemos relojes internos que nos marcan pues, el día y la noche. Pero ¿cómo hacemos todo esto antes de inventar los relojes, o un animal o una planta que en este caso no los tiene? Bueno, pues la respuesta es pues, bastante evidente, aquí tenemos una pista, y la respuesta sería una esfera gigante, que es el Sol, y que tenemos ciclos de 24 horas aproximadamente de día y de noche.
y en base a eso, digamos que todos los seres vivos se coordinan internamente para funcionar. Si somos unicelulares como una bacteria, es mucho más fácil. Si tenemos más de una célula, pues tienen que hablar entre sí para que todo funcione de forma pues, adecuada. Ya centrándonos rápidamente, en el ser humano se llaman ritmos circadianos. Ritmos circadianos porque este reloj interno no va muy bien, no es un reloj muy específico, pues el que tengo aquí en la muñeca es bastante mejor que el que tengo dentro en mi cerebro. Los ritmos circadianos son de 22 horas aproximadamente. Se han hecho muchos experimentos, tanto en diferentes seres vivos, incluyendo personas, de forma voluntaria. Algunos investigadores se encerraron para ver qué pasaba con su reloj interno. Es aproximadamente de 22 horas. Y todos los días el Sol está regulando ese reloj. Y a su vez hay relojes secundarios en diferentes órganos por todo nuestro cuerpo. Digamos que cada grupo de células se coordina entre sí. ¿Y qué sucedería? Que este reloj central, que estaría cerca del hipocampo, que sería el núcleo supraquiasmático, es un pequeño grupo de neuronas, que son las que reciben esa información del Sol, que luego coordinan todo lo demás mediante hormonas, principalmente. Y es algo bastante curioso, porque lo que tenemos que hacer es específicamente centrarnos en la iluminación, como por ejemplo aquí la que tenemos en la sala. ¿Qué sucedería? Bueno, como curiosidad, así muy rápido para no quedarme de luego sin tiempo, el ojo humano está al revés, por si alguien sin más no lo sabía. La luz entra, tiene que atravesar todo lo que sería pues, nervios, capilares, células de interconexión, y luego tiene que llegar hasta la retina, que está al fondo. El receptor está atrás del todo, con lo cual es un problema porque nuestros ojos pues, son mucho peores que el de pues, cualquier otro ser vivo, como por ejemplo un pulpo o un calamar, que están al revés, que tienen el receptor y luego el apoyo, el soporte. Con lo cual, ¿qué hace la luz en nuestros ojos? Pues físicamente entra, pues tiene que andar regateando todo lo que hemos puesto por el medio y llega a conos y bastones para poder ver con claridad, tanto de día como de noche. ¿Qué sucedería aquí? Es algo bastante curioso. Hay otras células al margen de conos y bastones que son las que detectan cuánta luz hay y son las que dicen al cerebro si es de día, si es de noche, si hay que dormir o si no hay que dormir. No voy a meterme en bioquímica porque entonces sería algo infernal. Lo que tenemos es que las células están sintetizando en su interior una serie de factores que luego van al citoplasma. ¿Qué sucedería? Que se transforman, se unen unos con otros y luego van al interior del núcleo a reprimir genes, tanto a sí mismos, digamos que son proteínas suicidas que van a bloquearse a sí mismas, como también genes relacionados de otro tipo. Y es una cascada muy, muy compleja. Estas proteínas también, pues digamos que se van generando de forma natural durante el día y también se van degradando algunas de ellas. Y este mecanismo es muy complejo y lo que obtenemos es, pues eso, aproximadamente cada 22 horas un ritmo. Llegamos al mismo punto, es circular. Y con esto, digamos, que lo que tenemos es un cuerpo que funciona, un cuerpo que se coordina desde lo que sería el cerebro, mandando señales a todo nuestro organismo. Si un día, por lo que sea, no comemos, a esa hora vamos a tener hambre. Al margen de que hagamos deporte o no, o lo que sea, es que si estamos acostumbrados a un ritmo, y ese ritmo es natural y es el que nos impone, digamos, el sol, pues cuando falla lo notamos enseguida. Y es pues una enfermedad. Y por poner así un par de ejemplos muy llamativos, también pasa con el sistema inmune. Nuestro sistema inmune, que se encarga de protegernos, pues también se ve afectado por estos ritmos circadianos. Solamente voy a poner un estudio para no bombardear tampoco lo que sería la charla. Aquí tenemos una imagen bastante genérica de este estudio, porque bueno, luego nos meteremos un poco más en detalle. Lo de arriba del todo sería exactamente, si lo vemos por ahí, la melatonina, que es la famosa hormona del sueño. La generamos constantemente y luego lo que es DLMO es el ocaso, cuando ya hay luz anaranjada porque el sol se está poniendo en el horizonte y longitudes de onda roja y naranja se mantienen todavía un poco más. ¿Qué señaliza eso al cerebro a través de los ojos? Que toca dormir. Somos animales diurnos y por eso la melatonina se dispara. Pero no solamente es pues, la hormona del sueño, que lógicamente tiene que estar coordinada. Abajo lo que tenemos es la temperatura. Por eso pues, podemos dormir mejor si nos acostamos sintiendo un poco de frío. Si nos acostamos con un poco de calor, luego a un par de horas nos despertaremos y estaremos sudando y estaremos incómodos. La temperatura corporal también fluctúa a lo largo del día en todos los seres vivos. En este caso sería con humanos este experimento, pero bueno, cualquier ser vivo pues, también le pasa. Especialmente es curioso en endotermos porque podemos controlar la temperatura. No somos un reptil que dependemos de fuentes externas de calor, sino que la fuente es interna, es nuestro propio metabolismo basal y pues, el ejercicio físico que añadamos encima de eso. Y aquí ya abajo, bueno, es el cortisol, es la hormona del estrés y también tiene picos a lo largo del día.
Y el mayor pico es, en este caso, por la mañana. ¿Qué pasaría? Si tenemos un día malo y nos vamos a dormir y no dormimos bien y nos despertamos a las 6 o a las 7 de la mañana, unos minutos antes del despertador, con mucho agobio, eso es porque hemos adelantado el pico de cortisol, sencillamente porque hemos tenido un día bastante malo y no nos hemos relajado antes de ir a dormir, con lo cual al día siguiente también mal, porque me voy a despertar con mucho sueño y sin haber descansado bien. Y aquí lo que tenemos en la izquierda es un montón de hormonas, la de arriba del todo es la hormona del crecimiento, es verdad, crecemos de noche porque es cuando más se produce esta hormona y se distribuye por todo el cuerpo con más tiempo, y también no solamente hormonas, en la parte de la derecha lo que tenemos son citoquinas, son proteínas muy chiquititas, las cuales valen para coordinar el sistema inmune, básicamente. Es como una mini hormona que usan en el sistema inmune pues, para defendernos y para comunicarse entre sí. Y también tienen ritmos diarios con subidas y bajadas a lo largo del día. La parte que está sombreada sería pues, básicamente la noche, digamos el periodo de oscuridad natural al que en principio estamos habituados, pero no porque tenemos luz eléctrica. ¿Sí? Físicamente, las células pueden entrar y salir de la sangre. Muchos tipos celulares pueden hacerlo, especialmente el sistema inmune que está patrullando nuestro cuerpo, pues puede entrar y puede salir según necesite. Y lo hace también durante la noche y durante el día. Diferentes tipos de monocitos y de linfocitos, digamos que tienen ritmos específicos propios. ¿Y qué sucedería? Cuando esto se rompe, tenemos enfermedades y tenemos problemas. El caso más claro y el que más estudios científicos ha tenido ha sido de trabajadores que trabajan por turnos y le toca turno de noche. ¿Qué sucedería? Pues que es un problema muy considerable. O, por ejemplo, camioneros que, bueno, pues que les toca conducir a esa hora y tienen luces o menos luces o más luces y esto pues descoloca bastante. Algo a lo que tenemos acceso todos es el jet lag. Viajar a otro país con otra zona horaria y de pronto estamos patas arriba porque tenemos que dormir cuando no toca dormir, porque las hormonas todavía y el cuerpo todavía no se ha adaptado. Y todo esto comenzó, un poco de historia, con un par de señores, con Edison y con Tesla, cuando, digamos, en Estados Unidos empezaron con las primeras bombillas, con las primeras fuentes de luz eléctrica. ¿Esto qué implicó? Bueno, pues una catástrofe. Aquí tenemos un montón de ejemplos, como curiosidad, la cuarta, este pico de aquí sería las bombillas que usamos en pueblos y en zonas rurales, que es muy naranja. Lo que tenemos aquí es el espectro de emisión, de izquierda en el violeta y azul, a derecha en el rojo. Y lo que sucedería es que ninguno de estos encaja realmente con el del Sol, ya sea un LED o un fluorescente o lo que sea, son erróneos. El Sol es arriba a la izquierda. Y además el Sol es mucho, mucho más potente que cualquier luz creada por el hombre. La intensidad es diferente, el tipo de luz es diferente y eso nos lleva afectando décadas, solamente que hace poco que es cuando nos dimos cuenta. ¿Qué sucedería? Que lo hacemos todo mal. Que aquí tengo muchas luces, podemos contarlas, tenemos bastantes luces, estoy en una oficina, estoy en clase, tenemos luces, cuando lo normal sería que suba el sol a mediodía, haya mucha luz y luego poco a poco vaya bajando. No es así, siempre hay la misma iluminación y luego me voy a mi casa con la misma iluminación en la cocina, en el baño, en la habitación y de pronto apago la luz. Eso no funciona. Hemos pasado de 100 a 0 y es catastrófico para nosotros. Y ya para acabar, aparte del régimen lumínico, que es lo más importante, dormimos específicamente en ciclos de 90 minutos. Es por eso que lo de 8 horas de sueño está muy bien con la idea de 8 horas de sueño, 8 de trabajo, 8 de descanso, pero eso no respeta lo que serían los ritmos internos del cuerpo. Funciona mucho mejor dormir 7 horas y media, o si podemos 9 horas, porque son múltiplos de 90 minutos. Aquí lo que tenemos son ciclos de sueño profundo y no profundo. Si el despertador suena cuando estoy en el sueño profundo, pues me despierto, tengo sueño, y no quiero hacer nada. Si me despierto y estoy arriba del todo en el sueño ligero, pues oye, a lo mejor es temprano, pero me levanto con ganas. Y por eso a veces pues dormimos bien y por eso a veces dormimos mal. Sencillamente porque no respetamos el régimen de iluminación y ponemos el despertador a una hora que no sería la adecuada. Y bueno, ya para acabar, vamos a dejarlo ahí. Hola, ¿se me oye? Vale. Bueno, muchas gracias, Víctor. Esta noche seguro que dormiremos todos muy a gusto. Bueno, pues ya era hora de que me dejaran subir a mí, un científico de verdad. Como podéis ver, llevo bata y no a la señora del gorro de papel de plata y al otro payaso. Entonces, bueno,
Yo concretamente soy biólogo molecular por Harvard y como tal pues me he visto capacitado para contestar al reto que nos ha puesto Marta sobre cómo 64 es igual a 65. Así que he estado en este rato pensando en una pequeña demostración sobre cómo esto es así. No sé si me la pueden poner. Bueno. No hay prisa. No, esa no era. ¿Cuál es el directo? ¿Hay versión en PDF? Sí, da igual, no pasa nada. Ya, pero es que justo la versión en PDF es más complicada de compartir. ¿Cómo? Bueno, como podéis ver, aparte de biólogo molecular, me encanta el diseño gráfico. Pero bueno, empecemos con esa hipótesis de x igual a y. Entonces, como los dos son iguales, metemos x a ambos lados, x cuadrado, x por y. A ver si me seguís, que esto es matemáticas de premio Nobel. Hacemos menos y al cuadrado a ambos lados y dividimos entre x menos y a ambos lados también. Entonces, x cuadrado menos y cuadrado, como sabéis, es x menos y por x más y. El x menos y se va con el x menos y nos queda x más y. Y a este lado sacamos y como factor común, x menos y se va con x menos y, tenemos y. X más y igual a y, 2y igual a y, y por lo tanto 2 igual a 1 y 1 igual a 0. Que demostramos con esto lo que Marta nos ha dicho antes. Así que bueno, pues no sé cuántos miles de años de matemáticas tirados por la borda, habrá que volver a empezar. Creo que ahora teníamos una charla sobre teoría de grupos, pero le hemos asustado y creo que no ha venido. Así que bueno, ¿sí ha venido? Vale, bueno, pues a ver si puede, con esto que hemos hecho ahora, hablarnos sobre teoría de grupos, pero bueno, igual le hemos fastidiado la charla. Pues un aplauso para Galder. Vale, opa. Okay. A ver. ¿Dónde apunto? Sí. Iván. Estas charlas también en este otro pantalla. Algún GIF y algún vídeo insertado. A ver si... Sí, no. Vale. ¿Dónde apunto con esto? Al ordenador, con la lucecita del puntero. A ver. Y está cargando. Bueno. Espero no alargarme mucho. Tenía pensado escribir un par de cosas en la pizarra, pero ya veo que no hay pizarra, así que, bueno, no pasa nada. No detecta... Sí, ha petado. Vale, problemas técnicos. No, ya está. Ya está, vale. Bueno, pues... no, vale. Mi charla es sobre este señor, que es el matemático británico John Conway. Es una especie de... Bueno, es una charla barra homenaje, pero hay cosas interesantes de su trabajo que, bueno, que valdrían para... Se pueden hacer 1000 charlas de divulgación. Yo he cogido 2 o 3 cosas que me parecían las más interesantes, igual, para alguien que igual no sea matemático o esto, pero es interesante. Si hay algún físico o si os interesa la computación, yo creo que os saldréis con un par de cosas que os resultan interesantes. Vale. La charla es sobre John Conway porque falleció ahora en 2020.
Es probablemente uno de los matemáticos más interesantes y conocidos del siglo pasado y con un montón de muchísimas ideas muy originales, que hizo mucho trabajo, bueno, algo no tan serio y otras cosas más serias. He cogido un par de cosas no tan serias y una más seria que voy a dejar para el final, que eso es para los físicos, y bueno, y ya podemos empezar. Vale. Pues a Conway lo que le interesaba era la teoría de juegos. Si no sabéis lo que es la teoría de juegos, es pues formalizar un poco, ¿no? Pues yo que sé, cosas como el 3 en raya, o las damas, el ajedrez, estas cosas, ¿no? Pues el número de jugadores que hay, los turnos que dura, quién gana, si ambos jugadores juegan de forma perfecta y eso. Esto no es a lo que iba. A lo que iba es que además Conway se dio cuenta de que podía caracterizar los distintos tipos de juegos asignándoles a cada uno un número. Y entonces, antes de ser famoso, bueno, pues él creó estos números, se llamaban los números surreales. Quería escribirlo aquí, pero bueno, no importa, no hay pizarra. Y bueno, lo importante es que esto es lo que le hizo un poco conocido, ¿no? Y luego ya la siguiente cosa que os voy a enseñar es la que ya le hizo famoso a nivel un poco fuera del ámbito de las matemáticas. Los números surreales contienen a los reales, es decir, todo número real también es surreal. Se pueden construir de forma rigurosa y esto, pero lo más interesante es que después también se puede construir el número que es más grande, por ejemplo, que todos los números enteros, ¿no? Y vosotros diríais, bueno, pero eso en los reales no lo tenemos. En cambio, en estos números sí, ¿no? Pero vosotros diríais, eso es infinito, ¿no? El número que es más grande que todos los números enteros. Pero solo que en este sistema se pueden hacer operaciones de forma rigurosa. Se puede decir ese número más 1, ese número por 2, en vez de ser todo infinito, 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 ¿no? Infinito más 1, infinito por 2. Igualmente, también se pueden definir de forma igualmente rigurosa los números que son infinitesimalmente pequeños, es decir, el número que es más pequeño que todos los demás. Bueno, yo tampoco controlo tanto de esto, pero esa es la idea, ¿no? En vez de decir, bueno, todo es diferencial de x, y si tengo diferencial de x al cuadrado, pues no sé muy bien qué hacer, ¿no? Lo voy a hacer 0 o lo que sea, ¿vale? Esa es la cosa que le hizo un poco conocido entre matemáticos, porque realmente es una cosa muy importante y seguramente en el futuro, ya dentro de poco, tendrá aplicaciones importantes y todo, lo de los números surreales. Creo que de momento no tiene. La siguiente cosa que le hizo conocido es, no sé si alguno habéis visto esto alguna vez, es el juego de la vida. Bueno, se llama el Conway's Game of Life, es el juego de la vida de Conway, y es un juego, ya has dicho que a él le interesaban mucho los juegos, es un juego para 0 jugadores. Entonces, parte de una configuración inicial. El juego se juega en un tablero como el que veis aquí, donde hay cuadraditos, entonces cada cuadrado es una célula, y una célula solo puede estar o bien viva o bien muerta, solo tiene 2 estados. Y depende de cómo está el tablero en este momento, pues en la siguiente generación o en el siguiente instante, pues cambia, ¿no? Cambia el siguiente estado. Yo creo que la forma más fácil de entenderlo es con este de ahí arriba, que parece que gira. Es muy sencillo, tiene 3 reglas. Si en una generación una casilla está viva, pues en la siguiente generación permanece viva si alrededor de él hay 2 o 3 casillas vivas. Entonces, como veis, la casilla del medio siempre permanece viva porque en cada generación pues tiene dos casillas vivas a su alrededor. 2 o 3, bien. Si una casilla tiene si una casilla viva no tiene ninguna casilla viva a su alrededor, solo tiene una, como son las 2 de los extremos, pues en la siguiente generación muere. Entonces, como veis, las que rodean a la central, pues en cada generación mueren y desaparecen, ¿no? Y si una casilla muerta está rodeada por 3 casillas vivas, en la siguiente generación se convierte en casilla viva. Entonces, si os imagináis la línea horizontal, justo la de ahí arriba y la de ahí abajo, pues tienen 3 vecinos vivos, con lo que en la siguiente generación pasan a estar vivas. Y las de los 2 lados solo tienen un vecino vivo, con lo que mueren, y entonces pues logramos la cosa esta que gira, ¿sí? O que podéis pensar que tiene periodo 2 o algo así. Y bueno, luego hay otra regla que dice que si una casilla tiene más de 3 vecinos vivos, se supone que muere porque hay escasez, o bueno, se inventaron nombres para esto, ¿no? Entonces eso lo llaman ¿cómo le llaman esto? Bueno, la cosa que gira. A esto le llaman el glider, o la nave espacial, porque es una cosa que mantiene su forma y va atravesando el espacio, ¿no? Se va moviendo. Eso es bastante impresionante. Esa es todavía más impresionante. Esa es una pistola de naves espaciales. Es una configuración que, bueno, necesita varias generaciones, pero como veis es periódico también, ¿no? Va creando navecitas estas. Esa es una de las configuraciones que
bueno, lo llaman explosivo o algo parecido, sí, digamos que se expande y luego al de no sé cuántas generaciones termina por morir, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, aquí a la derecha he puesto un GIF así, que es un popurrí, ¿no? Y es una combinación de muchas cosas, y la idea es que, bueno, que veáis que es demasiado, es muy complicado, ¿sí? La idea es, en términos técnicos de computación, la cosa es que partiendo de una configuración inicial, si hacemos la pregunta, bueno, y si partimos de aquí, ¿qué pasa en 1.000.000 de generaciones o en 1.000.000 de turnos? Pues no se puede calcular. Parece un juego, tiene unas reglas muy simples, solo tiene 3 reglas, o 4, bueno, si contáis la de que si tiene 4 o más muere. Tiene unas reglas muy sencillas, pero el nivel de complejidad es muy, muy grande, es como el ajedrez, ¿no? Entonces no es posible simularlo. Pero gracias a esa complejidad, resulta que el juego de la vida, no sé si alguna vez habéis oído este término, es Turing completo. ¿Qué quiere decir que una cosa sea Turing completo? Que se puede usar para simular cosas. Y de hecho, cualquier cosa que un ordenador puede simular, el juego de la vida también lo puede simular. Entonces, para que no sea una cosa muy abstracta y quede así, os voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva, a ver si alguien es capaz de adivinar qué es lo que el juego de la vida está simulando. Espero que el título no me... A ver si puedo. Sin que nadie vea el... No sé cómo hacer para... ¿Cómo puedo hacer para ejecutar el vídeo? Es un vídeo insertado. Pero bueno, sí, es el juego de la vida siendo usado para simular otra cosa, como si fuera una simulación de ordenador. Si le das otra vez adelante, no sé... ¿Otra vez adelante? No. Vale, atrás. No, ¿esto debería ser un vídeo? Sí, esto es un vídeo. Igual en ver si lo podemos ver como un PDF con un PowerPoint normal. No. No, es que no aparece ningún play ni nada para darle al vídeo. Yo necesito un punto de PowerPoint, ¿eh? Igual minimizando y... Igual si le das a... Sí, espera, si le das a... Duplicar representación. Y aquí vosotros... Esto es una foto, venga. Ah, vale. Advertencia de seguridad, se bloquearon los... Habilitar contenido igual, ¿no? A ver. Si no se puede, no se puede. Ya está. Sí, pero no se está viendo. Ahí está. Si le damos aquí... Vale, es que es un vídeo de YouTube. Sí. Vale. Pues igual podemos arrastrar esta pestaña al otro lado. ¿Te importa si se ve así? No, a nadie le importa, ¿verdad? Es un poco chapucero, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, no sé cómo hacer. A ver. A ver, sí. Sí. No, da igual. Lo dejamos así. Vale. Bueno, lo he dicho. Cualquier cosa que un ordenador puede simular con suficiente tiempo y memoria o al final bueno, ya os he dicho, ¿no? Se juega en un tablero de ajedrez infinito, al final podéis pensarlo así, con suficiente tiempo y espacio puede simularlo también. ¿Alguien lo ve? ¿A alguien se le ocurre lo que está simulando? Bueno, me alegro de que nadie haya logrado leer el título. ¿Sí? No es una carretera. Bueno, en cierto modo, igual. ¿Ahora?
Sí, es el juego de la vida simulándose a sí mismo. Lo cual es muy claro. El juego de la vida puede simular cualquier cosa que un ordenador puede simular, y un ordenador puede simular el juego de la vida, claro. Así que sí, es curioso, ¿verdad? Luego la gente, cuando esto salió, se hizo famoso y así, ya la gente estaba, uy, las implicaciones filosóficas de esto y todo esto, pero bueno, eso no es el motivo de la presentación. Vale. A ver si puedo, creo que ya está, ¿no? Sí, vale, perfecto. Y bueno, ahora viene la parte no tan entretenida, bueno, para mí sí, pero igual no para todo el mundo, pero esto, yo creo que ahora creo que en física de partículas se usa mucho una cosa que se llama el grupo. Y vale, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues ahí, está un poco abajo, no sé si lo habéis visto aquí abajo, he puesto el grupo, tiene 6 elementos, esto que pone aquí, bueno, R0, R120 y R240 quiere decir rotar 0 grados, o rotar 120 grados, o rotar 240 grados. Y A, B y C son las 3 diagonales del triángulo equilátero. Bien, entonces, bueno, ¿qué es un grupo? Pues es la colección de simetrías de un objeto. ¿Vale? Entonces, el triángulo equilátero lo he elegido como ejemplo porque es bastante sencillo, me parece, y tiene 6 simetrías, ¿sí? Como a los matemáticos nos gusta tanto el cero, pues bueno, una simetría es no hacer nada, ¿sí? O rotarlo 0 grados, si lo dejamos como está, bueno, pues simétrico. Si lo giramos 120 grados, tampoco ha cambiado. Si lo giramos 240, tampoco ha cambiado. Y después, si lo rotamos con respecto a una de sus diagonales, usando una de sus diagonales como eje, pues tampoco cambia, ¿sí? Entonces, esas son, y no tiene más simetría, son esas 6. Bien. Entonces, aquí están dibujadas la rotación en 0 grados o en 360, que son lo mismo, rotarlo a 120 grados y rotarlo a 140. Si veis, si os fijáis, han coloreado las esquinas del triángulo de forma distinta para que se aprecie la vuelta, ¿sí? Y bueno, aquí, ¿cuál es la idea de un grupo? Que si combinamos dos de sus elementos, logramos un tercero dentro del grupo. O sea, que está cerrado, digamos, ¿sí? Nunca nos podemos escapar del grupo. Por ejemplo, si giramos 120 grados y volvemos a girar 120 grados, hemos girado 240. Si giramos 240 y después 120, hemos girado 0 o 360. Y bueno, aquí luego combino un par de que son un poco más difíciles de ver, a lo mejor. Ahí veis que hemos girado 0 grados y después hemos girado con respecto a la diagonal A, ¿sí? Y entonces eso aquí es igual, pues a un giro con respecto a la diagonal A únicamente, ¿no? Puesto ahí, girar 0 grados y después rotar con respecto a es igual a rotar respecto a, ¿sí? No tiene por qué ser el símbolo de la suma. Aquí ya no he usado la suma, pero bueno, podéis entenderlo como una composición, ¿no? O primero girar 0 grados y después rotar con respecto a la diagonal A. Aquí, por ejemplo, han girado 120 grados y después han rotado con respecto a la diagonal A, pero si os dais cuenta, eso es lo mismo que rotar con respecto a B. Porque, fijaos, si yo cojo ese triángulo de ahí arriba y llamo a esta diagonal B, y ese triángulo de arriba lo giro con respecto a esa diagonal, fijaos que el negro queda abajo y el blanco arriba, y el punto no ha cambiado de sitio, que es ese de ahí, ¿sí? Entonces, la combinación de dos de estas acciones es igual a una tercera acción, pero que sigue dentro del grupo. Con lo que tenemos un grupo, tenemos una identidad, tenemos una operación que no se sale del grupo, y bueno, esto ya es un poco técnico, cada elemento tiene un inverso, ¿sí? Quiere decir que cada elemento, cada transformación tiene otra transformación que aplicadas las dos, pues vuelvo a la posición inicial. Esa es la idea. Vale. ¿No? Es la hora, vale. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Que cada grupo se puede asociar a un número, igual que los números que se pueden descomponer en primos, los grupos también se pueden descomponer en primos, y a esos primos les llamamos grupos simples, y resulta que Conway y otros descubrieron que estos grupos simples tenían excepciones, y la más grande, y claro, eso es muy curioso porque los números primos no tienen excepciones, pero resulta que en teoría de grupos hay 27 grupos especiales que no entran, de estos grupos simples, que son como los primos, que no entran en ninguna otra categoría, y el más grande de todos es completamente enorme, tiene esa cantidad de elementos, y es un objeto de 166.000 y pico dimensiones, que tiene todas esas simetrías, que no se pueden simplificar de ninguna otra manera. En el caso del triángulo este que hemos hecho nosotros, sí, porque si os dais cuenta, cada rotación con una diagonal se puede descomponer en un giro y una de las diagonales.
Y bueno, y luego tiene una conjetura muy importante, y este hombre al final lo terminó demostrando hace 30 años y ganó la medalla Fields por ello, que es el Nobel de Matemáticas, y os quería recomendar, pues, es estudiante de Conway, por eso le he mencionado, es un tío brillante, y tiene un canal de YouTube, así que si os interesa este tipo de mates, pues podéis, se llama como él, Richard Borchers, y ese es su canal de YouTube, y bueno, hemos ido un poco, he pisado el acelerador al final, pero me pasa un poco el tiempo, pero ese es, os lo recomiendo. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Galder. Con tanta rotación ya nos hemos mareado todos un poco, pero bueno. Así que yo me voy a tomar mis vitaminas, que son muy importantes. Las podéis comprar en mi blog también, mi tienda vegana.nosengañan.com. Y bueno, pues todas estas vitaminas, todos esos probióticos, la verdad es que son súper importantes para nuestra vida, porque nosotros tenemos un montón de organismos viviendo dentro de nosotros que tenemos que cuidar como si fuera nuestra familia. Y a ver, yo la verdad es que los cultivo, cada uno les hablo, les canto. Tenéis que tratar muy bien a vuestros microorganismos porque de verdad que son muy importantes. Y pueden variar vuestro estado de ánimo, pueden servir para el sistema inmune, el sistema digestivo también. Vamos, que tenéis que cuidarlos un poco más. Y pues de esto, de la microbiota, también nos va a hablar un poco Adriana, así que démosle un fuerte aplauso. Así que... ¿Sí? Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? ¿Abuela? Sí, sí. Todo bien, todo bien. Sin parar, ya sabes. Estoy en el laboratorio con la tesis que no tengo ni un segundo. Que si me alimento bien, ya sabes que sí, abuela. Sí, sí, sí. Tengo la nevera llena de tus tuppers. Estoy de las lentejas con arroz y los garbanzos. Hasta aquí. Dime, abuela, sí, sí. Me muevo, sí, algo de deporte y hago, claro, abuela, no te preocupes, sí, está todo bien, está todo bien. Estoy yo ahora como para perder el tiempo con paseitos y bailes. Dime, abuela. Sí. En cuanto llego, directa a la cama. Prontito, sí. No te preocupes, abuela. Sí. Hay que decir que una horita de Netflix ya cae todos los días. Abuela, sí. Vale. Venga, no te preocupes. Mañana hablamos. Está bien. Hasta luego, un beso. ¿Cómo son las abuelas? Siempre dándonos sus consejos. Ay, no hay quien las haga cambiar. Consejos del año de Madre Castaña. Uy, disculpad, que hablando con mi abuela ni me he presentado. Soy Adriana. Y bueno, estoy haciendo mi tesis sobre microbiota y salud. ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, estamos viendo que la microbiota son todo el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo y también sobre él. La evidencia científica al respecto es cada vez mayor y día a día encontramos artículos tanto en Nature como en Science que respaldan esto. En concreto, estos microorganismos están compuestos mayormente por bacterias y su cuartel general está en el intestino. Por eso mi punto principal de estudio está en la microbiota intestinal. Se sabe que esta microbiota intestinal está asociada, si la tenemos en equilibrio, a unos efectos beneficiosos sobre la salud increíbles. Por ejemplo, depende de qué bacterias tengamos y qué abundancia relativa poseamos de ellas, puede que seamos más propensos a sufrir ciertos tipos de patologías, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, intolerancias a ciertos alimentos, incluso nuestra respuesta a diferentes tratamientos, como por ejemplo en el caso del cáncer de mama o incluso en el cáncer de colon. ¿Qué se está estudiando? Se está observando que también depende de cuáles sean estas bacterias y sus cantidades, podemos responder de una forma u otra al rendimiento físico e incluso que pueda afectarnos a nuestro sueño, a nuestra calidad del sueño. También que pueden mejorar o empeorar nuestro sistema inmune. Son un montón de beneficios los que podemos obtener gracias a tener nuestra microbiota bien equilibrada. Ahora bien, ¿cómo podemos modular esta microbiota o se puede modular? Pues sí, se está viendo que esta microbiota es propia de cada individuo y que hay formas de modificarla. El principal factor es la alimentación, si bien hay otros. Es por ello que mi tesis, en concreto, se centra en el estudio en el desarrollo de tecnologías que nos permitan alimentarnos no solo para conseguir los nutrientes esenciales, sino para favorecer el crecimiento de esas bacterias que son buenas para la salud.
Por eso hablamos de nutrición de precisión, porque tratamos de seleccionar los alimentos que no solo nos alimentan a nosotros, sino también a nuestras bacterias, en base a la microbiota que tiene cada persona. Entonces, bien, tenemos ahora mismo, estamos desarrollando una base de datos en la que estamos recopilando la información de diferentes artículos y estamos describiendo para cada bacteria qué alimentos son buenos. En el caso de, por ejemplo, estamos en si suponemos el caso de la salud en general, podemos coger este programa, seleccionar ciertas bacterias que nos interesan y decir qué debemos comer para alimentarlas. Lo interesante es que para que llegue a las personas no les des simplemente alimentos sueltos, sino que consigas darles recetas, porque facilitas que esta persona pueda incorporarlo en su día a día. Ahí está mi labor, en intentar acumular de todos estos artículos científicos qué comen las bacterias descritas como buenas y dar a estas personas que necesitan ciertas bacterias recetas de cocina. Entonces, ahí me encuentro. La verdad que estoy haciendo esta revisión y está a punto de terminar. Pero bueno, voy a hacer la primera prueba, a ver qué ocurre. Bueno, voy a probar, por ejemplo, para que crezcan aquellas bacterias que son buenas para disminuir la posibilidad de sufrir obesidad. Voy a seleccionar este fenotipo y a ver qué ocurre. Voy a esperar a ver qué alimentos me da. Vaya. La primera receta que me sale son lentejas con arroz. Y la segunda, garbanzos con cebolla. Bueno, creo que mejor no se lo cuento a mi abuela, porque como se lo cuente cualquiera la escucha. Anda, pero hay un factor muy importante. No solo la alimentación es aquello que nos permite modular esta microbiota. También hay que tener en cuenta que varios artículos nos muestran que la realización de ejercicio físico moderado permite mantener nuestra microbiota en equilibrio y fomenta el crecimiento de aquellas bacterias que sintetizan moléculas antiinflamatorias, como por ejemplo el butirato, que se le conoce como la aspirina natural. No solo el ejercicio físico, también el descanso. Si nos exponemos a la luz azul antes de dormir, se genera un desequilibrio en nuestra microbiota que tiene efectos negativos. Por tanto, para que se haga efectivo todos estos beneficios reportados a la buena alimentación, teniendo en cuenta nuestras bacterias, tenemos que tener en cuenta también el ejercicio físico y el descanso. Y yo pensando que le iba a dar una lección a mi abuela de cómo teníamos que cuidarnos. Cualquiera la escucha, pero bueno. Viendo todo esto, de lo que me doy cuenta es que de alguna forma estamos separando tradiciones, la sabiduría de nuestros abuelos, del progreso, de la tecnología. Parece ser que solo la tecnología es aquello que nos está permitiendo avanzar. Sin embargo, la evidencia científica actual lo que nos muestra es que para tener una buena microbiota y que expresemos nuestro máximo potencial en lo que a salud respecta, tenemos que comer principalmente legumbres y verduras, tenemos que hacer un ejercicio físico moderado y además descansar bien. Todo esto coincide con lo que me dice mi abuela. Es que, claro, al final tenemos que tener en cuenta que los mayores tienen en ellos una sabiduría increíble que han acumulado a través de la experiencia de un día y otro y otro. Lo que me viene a la mente es esa frase de Aristóteles en la que decía: una bellota en acto es una bellota, pero en potencia puede llegar a ser un roble. Quizá nosotros nos movemos en el rango de la bellota y haciendo caso a estos hábitos de vida saludables podríamos llegar a ser un roble. Ya dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Uy. Abuela, que has escuchado todo, no habías colgado. Ay, abuela, ¿que te has emocionado? Te lo mereces, abuela, la verdad que te doy toda la razón. La verdad que después de esto, ¿qué estás pensando? ¿Qué? ¿Cómo que quieres aparecer en el artículo que estoy escribiendo? Abuela, que eso no puede ser. Y que tu madre también. Que este conocimiento no es ni tuyo ni mío. Que las abuelas del pueblo, las abuelas del planeta, abuela. Pero bueno, abuela, no, esto tengo que consultarla, abuela. Bueno, no te pongas así. Venga, ya sé, el domingo quedamos, me haces uno de tus cocidos, damos un paseíto y lo hablamos. Tranquila, no te toco la siesta, tranquila que la siesta no te la toco. Venga, abuela, un besito, te quiero. Creo que después de esto ya sé cuál va a ser la conclusión de mi artículo. En lo que a microbiota respecta, hay que hacer caso a nuestras abuelas. Y eso es todo.
una charla muy interesante. Adriana, muchas gracias. Tu abuela es la mía, ¿eh? Tampoco he colgado el móvil nunca. Bueno, y además es un tema muy interesante porque yo, como os he dicho antes, soy doctor en computación cuántica por Harvard y en esta área de estudio hay un tema que me preocupa mucho, que es el tema de los alimentos transgénicos y los mutados genéticamente, ¿no? Porque, como todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo que estudia en Harvard, vosotros no sé, pero somos lo que comemos, ¿verdad? Y claro, si comemos alimentos mutados genéticamente, esto modifica nuestro propio ADN. Así que esto al final es una herramienta de control por parte del nuevo orden mundial y las élites poderosas para jugar con nosotros. Entonces, yo os recomiendo que vigiléis vuestra alimentación y comáis productos de granjas, de huertas, productos orgánicos, ecológicos y en general, pues, agricultura sostenible, que es precisamente de lo que nos va a hablar nuestro siguiente ponente, Miquel. Así que, pues, un fuerte aplauso para él. Perdón, me he equivocado. No es Miquel, es Óscar. Un fuerte aplauso para Óscar otra vez. Que se nos están solapando todas las presentaciones. Pero me has cambiado el orden. No me cuestione. Saludos, señoras y señores. La verdad es que hoy no me esperaba tantos viajeros espaciotemporales. ¿De qué siglo sois? ¿21 era? Olvidad dónde estabais. Esto es el siglo XIX. Y no en cualquier sitio del siglo XIX. Esto es Londres. La ciudad más grande... Siento, quería decir algo bueno de esta ciudad, pero... La única cosa que es la ciudad más maloliente del planeta. Y luego nos extraña. Los médicos por aquí hablan todo el rato de que el aire causa todo tipo de enfermedades. ¿Sabéis? El miasma, las toxinas que llevan todo tipo de aires y acaban causando cólera, por ejemplo. ¿Por qué me miráis con esas caras? ¿No me creéis o qué? Mira, es que son de otra generación. No me extraña. Pero al final lo que sabéis tiene su historia. Y no es un hecho tan simple como el hecho de haberlo leído en un libro. ¿Cómo descubrimos el por qué enfermamos? Pues déjenme que les cuente la historia del cólera. Ahora, perdonen, es que casi 2 siglos de diferencia, al final la tecnología causa este tipo de problemas. La cólera no es una enfermedad que yo recomendaría. La verdad, yo le pongo un rating de 4 de 10, no es una cosa que dé mucho gusto tener. Para empezar, tienes problemas digestivos y luego al final acabas sufriendo diarrea y vómito hasta que te deshidratas y cuando tu cuerpo se queda sin fluidos. Te mueres. Los primeros casos, al menos de donde yo vengo, eran del Ganges. La verdad, no me importaban. 1812, ¿qué importa que se mueran un par de indios? Quiero decir, leales súbditos de la reina Isabel II. El problema llegó llegando 1831, con los primeros casos que tocasen Londres, Inglaterra. Es en este momento en el que nuestro primer personaje, Jon Snow, entra en este misterio. Snow nació en York y decidió ser cirujano, entre otras cosas, aunque siendo bueno en matemáticas no sé qué tipo de lógica utilizó para hacer esa decisión. De todos modos, decidió trabajar bajo el mando de un tal doctor Hardcastle. Lo sé, un apellido horrendo. Bienvenido a mi década. Empezó a encontrarse con cólera alrededor de 1871 y notó algo raro que no encajaba con las teorías de miasma de la época.
Si todos mis pacientes están teniendo problemas estomacales y se supone que la enfermedad está en el aire. Aquí esto no tiene sentido. Recuerda más a un parásito, casi animal, como los gusanos. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Estaba teniendo gran éxito con la anestesia, probando no sé cuántos tipos de dosis diferentes de cloroformo en animales. Eso lo hizo extremadamente popular. Pero eso no duró tanto. Llega 1846. La tercera pandemia de cólera llega a Londres. Sí, la tercera. Hubo 3 y habrá más, no os preocupéis. Este tipo de... Aquí casi tantas pelis como la serie de Star Wars. Tremendo. Y decide hacer una pequeña investigación. Publica su libro, On the Modes of Communication of Cholera. Y ahí expresa lo que descubre. Una relación directa entre el agua contaminada y los casos de cólera. ¿Eso cómo podía ser? La cólera se transmitía por el aire. Eran los malos olores que estaban rodeando a toda esta gente pobre que se estaba muriendo. Pero no. Al parecer los barrios más afectados tenían vías de agua que estaban siendo contaminadas por las alcantarillas, por las que echaban todo tipo de desechos. Y pedía, no sé, un poco de higiene pública, a lo que el resto de médicos dijeron... De todos modos, Jon Snow no se rindió. Tuvo una segunda oportunidad para demostrar sus teorías. Alrededor de 1853 hubo otro brote, esta vez mucho más cerca de donde él vivía, por el distrito de Soho. Este es su experimento más famoso. Aquí había una bomba de agua que suministraba prácticamente la mayoría de las casas del distrito. Entonces cogió todos los casos de muertes causadas por cólera que habían ocurrido hasta la fecha y las recopiló, creando una especie de correlación según la distancia que tenían de la bomba de agua y el número de casos. La relación era prácticamente obvia de ver, pero a Jon Snow no le servía que hubiese una relación más o menos absoluta, así que fue interrogando a cada una de las casas. Se encontró hasta con gente que había abandonado lo que era el barrio, pero aún así siguió consumiendo el agua. Esa gente se murió, por cierto. Es el agua lo que estaba contaminado. Por otro lado, otras fuentes de agua que alimentaban a otras partes del barrio, que no tomaban parte en el mismo sistema que alimentaba esta bomba de agua, no parecían sufrir tantos síntomas. Tomó unas dosis de agua, pero no encontró ningún tipo de contaminación. Algo bastante raro. La verdad, Snow tenía una hipótesis. La contaminación era orgánica. Quizá había alguna especie de organismo pequeño, como un animal, que se autorreplicase y propagase y se transmitiese, como había visto cientos de ejemplos antes. Pero, chicos, médicos, por favor, no, es veneno. Sí, yo no estoy diciendo que haya gérmenes, hay gérmenes, no, digo... Intentaba ser cauteloso, pero eso no le sirvió de nada. Volvieron a ignorar sus descubrimientos por una segunda vez, y la Junta de Salud decidió buscar otro tipo de fuentes más miasmáticas para explicar todo el brote que había ocurrido en Soho, lo cual no consiguieron, porque había ciertas casas que también olían de una manera bastante más óptima de la que ellos habrían esperado, que habían sufrido una cantidad de casos nefastos. Aquí es cuando llega nuestro segundo personaje, Henry Whitehead. Un hombre religioso había leído la panfleta que había traído Jon Snow y publicado para intentar esparcir sus ideas al menos un poco. Y él, como la mayoría de la gente de su época, no creía que Jon Snow tenía razón. Así que decidió desmentirle. De todos modos, no había encontrado ningún tipo de contaminación en el agua. Entonces, definitivamente, la idea de un veneno no tenía ningún tipo de sentido. Incluso habían inspeccionado las tuberías, no había ningún tipo de acceso a la contaminación. O eso parecía al principio. Este mismo hombre aceptó que Jon Snow tenía razón cuando en el número 40 de Broad Street encontró lo que era paciente cero del brote, el cual había muerto y cuya madre había echado a los desechos una alcantarilla que nadie sabía que existía, la cual tenía un estado no óptimo, que digamos, el cual había transmitido la contaminación directamente a la bomba de agua. De hecho,
en los momentos en los que esta madre había echado los desechos del primer paciente a la alcantarilla, tiene una relación prácticamente exacta con los brotes que habían ocurrido justo en todo el distrito. Lo había demostrado. Jones no tenía razón. Fue en este momento en el que todos los médicos tiraron sus gorros, empezaron a aplaudir, le dijeron que tenía razón, le abrazaron. ¿Pero qué pensáis que es esto? ¿Un circo? La mayoría de las críticas decían que el veneno no existía. Y Jon Snow murió pensando que quizá tenían razón, sin darse cuenta que prácticamente en ese mismo año, 1854, Filippo Pacini, o como me gusta llamarle, primo lejano de Luigi, había descubierto lo que era el cólera, el germen del cólera. Y luego en 1884 Robert Koch hizo exactamente lo mismo, pero de una manera más guay, sin tener un bigote como este. Por favor, un poco de clase. ¿Aprendimos algo? Depende. Conseguimos curas, pero algo tarde. Como podéis ver, hubo al menos 4 pandemias más a lo largo de 2 siglos, las cuales se cargaron miles o cientos de miles de personas, mejor dicho, cada una, hasta que se nos ocurrió que, oye, si la gente está perdiendo fluidos, quizás deberíamos rehidratarlos un poco, ¿verdad? Todos los médicos se dieron cuenta de que tenían razón. Fue increíble. Conseguimos resolver el problema de cólera. Al menos hasta cierto punto. Al menos eso es lo que creía Jon Snow. Dijo que, aunque su nombre se ha olvidado, cuando sepamos cómo se propaga la cólera, podríamos aprender a combatirla. Y quizá eso es lo que hicimos. De momento, intentos de conseguir una vacuna no han llegado a un resultado definitivo, pero definitivamente también tenemos antibióticos y procesos para intentar tratarlo. Así que, obviamente, conseguimos unificar a toda la humanidad, protegernos de la enfermedad, conseguir sistemas de sanidad para toda la gente del mundo para poder ayudarnos a nivel global y... ¿Veis eso? ¿Sí? Organización Global de la Salud, que un poco pronto, ¿no?, en la línea espacio-temporal. ¿Cómo que sigue habiendo unos 4 millones de casos hoy en día y que siguen muriendo miles de cólera? ¿Cómo que aún no tenemos acceso a... ¿Y para lavarse las manos? No, venga ya. Me ha colgado. Entonces, iba a decir algo mucho más profundo, pero eso me lo ha arruinado. Si habéis aprendido algo de esta charla, al menos tomando de Jon Snow, la sanidad es muy importante. Así que solo os pido que os lavéis las manos y no os paséis por aquí. Bueno. Madre mía. Vale, pues es que ricasco. Este ha sido el último ponente, el último concursante de esta tarde. Bueno, ahora primero espero que a lo largo de la sesión también hayáis ido tomando notas sobre las distintas ideas originales que han ido compartiendo nuestros personajes y hayáis respondido adecuadamente, espero, a las preguntas del formulario. Ahora es el momento para deliberar, tanto el jurado como el público. Entonces vamos a poner a vuestra disposición el link
al formulario para poder votar. Si no me equivoco, debería estar aquí. Y... Vale, vamos a tener ahora unos 7-10 minutos para deliberar, entonces pues eso, recordaremos ahora los participantes, los temas, los tendréis también en el formulario, entonces escogéis el que más os haya gustado, el que mejor valoréis y al final lo tendremos en cuenta. El jurado va a deliberar y después de este rato también veremos las respuestas que habéis dado al formulario, entonces sin más, a ver si... Puedo poneros ya el QR. Vale, aquí. Vale. En este QR tenéis el link para poder acceder a la votación del público. Si no me equivoco, o sea, todos podéis votar, ¿no? Poned vuestro nombre para ver que no habéis repetido y eso. Y para ver que no os habéis votado a vosotros mismos. Confiamos en la buena voluntad.
Si alguien, lo que decía, que vamos a comentar los bulos y los contraargumentos, las respuestas que ha dado las personas que han respondido. Si a alguien le apetece rebatir la opinión que tiene y cree que Cimatec estamos equivocados, pues estamos encantados de aprender. Sobre todo en temas bio. No, que decía que sentimos que no habéis podido hacer esta encuesta porque la hemos pasado a la gente del streaming, pero bueno, comentamos aquí un poquito en alto y bien. El primer bulo era el de la nieve, de, oye, si quemamos nieve, ¿qué pasa con nosotros que no se quema? Y las respuestas que planteábamos eran, vale, no se convierte en agua porque está hecho de plástico, la NASA nos miente y estamos jodidos. No se convierte en agua porque se sublima, pasa directamente de sólido a gas, pues, por eso no chorrea. Hola. Siempre se convierte en agua, por tanto el fenómeno de Madrid no es real. O una reacción química entre el gas natural y la nieve hace que el hielo se convierta en una sustancia pastosa y de color negro. ¿Quién va con la verde? ¿Vale? ¿Quién va con la naranja? 1-1, vamos. ¿Y quién va con la roja? Tiene un poquito más de éxito la roja, yo creo, sí, bueno. Y la respuesta correcta es... la roja. De hecho, tiene un nombre el efecto, de un señor alemán que no vamos a mencionar. Vale, vamos a la siguiente. Sí, pero no me... Ah, está al revés el... Vale. Vale, la siguiente es sobre la estela de los aviones. ¿Quieres contarlo tú? A ver, el asunto es que normalmente hay dos tipos de estelas, unas que se van en nada y otras que se quedan ya más duraderamente, y pues las que supuestamente son estelas químicas son las que son más duraderas. Entonces, a ver, las respuestas posibles eran que están hechas de químicos y por eso son duraderas, luego que son causa de un efecto óptico, que realmente son solo agua y un efecto atmosférico que hace que se condense más, o que por la fricción del aire pues se desprendan partículas del avión. Y bueno, creo que todo el mundo, bueno, a ver, no sé, vosotros igual no creéis esto, pero es por el agua, o sea, simplemente se condensa y se mantiene más tiempo por las condiciones en ese momento de la atmósfera, sin más. Bueno, aquí tenemos... ¿Esto funciona? ¿Se me oye? Sí. Lo de la homeopatía. No me ha dado tiempo a hablar sobre la homeopatía, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos la encuesta, que parece que no ha habido mucha duda. Aquí hay gente que dice que no está corroborada ni refutada y que no funciona, aparte de igual un posible efecto placebo, o que pues es dañina para la salud. El agua con azúcar pues es malísimo, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues la mayoría de la gente ha contestado correctamente que bueno, la homeopatía pues mucha cosa no hace, aparte de igual un pequeño efecto placebo. Otra más es... Vale, sí. Si quieres tú... A ver, sí, los probióticos, a ver, esto es un tema un poco más difícil y supongo que habrá gente que sepa más que yo de esto, pero supuestamente no tienen investigación suficiente todavía como para saber si es bueno o malo. Es verdad que es malo en exceso en muchos casos, porque pues no sé la verdad, pero debe ser un... Sí, tú. Sube, te damos un micro. Yo es que soy física y de esto poco. Ya es como yo de esto ni idea, pero bueno, si puedo aportar algo. Vale, pues en este caso, por ejemplo, con los probióticos, lo que os comentaba un poco también con la microbiota. Con la microbiota en general. Cada vez hay más evidencia, sí que es cierto, bueno, probiótico para empezar.
Probiótico es aquel alimento que contiene bacterias que se han demostrado científicamente que son beneficiosas para la salud. Algunos de estos alimentos igual los conocéis o igual no, cada vez están más en auge. Por ejemplo, estaría el yogur, el kéfir, la miel, la kombucha, también estaría algunos fermentos de col. Lo único que cada uno de ellos tiene un tipo de bacterias y cada una de ellas se ha descrito que tiene ciertos efectos. También en las farmacias encontramos directamente probióticos, VSL es uno de ellos y muchos de ellos tienen Bifidobacterium y Lactobacillus, que son géneros que son a día de hoy los más conocidos. Cada vez se está siendo más concreto, pero bueno, unas de estas, este tipo de bacterias son las principales que se están vendiendo y luego además cada vez está más desde casa el que cada uno se haga sus propios probióticos para conservar estas bacterias, ya que por ejemplo en el caso de los yogures o el kéfir que compramos en los supermercados separan los procesos para que las bacterias no sigan creciendo y no haya problemas de contaminación o de cualquier tipo de problema de salud. Así que bueno, a día de hoy la evidencia es bastante amplia con respecto a los efectos positivos de los probióticos, siempre y cuando se sepa de dónde vienen y que han seguido unos controles de calidad. Y bueno, que sepáis que es un campo que está totalmente en expansión y cada vez iremos sabiendo más sobre eso. Bueno, hemos sido refutados, pero no pasa nada. Para esto sirve la ciencia. Bueno, pues con los frutos transgénicos, de nuevo, la mayoría ha contestado que pueden resultar en especies invasoras, pero que no son dañinas para la salud. Y pues algunos han dicho que no son peligrosos para la salud ni para el ecosistema. Yo la verdad que de aquí tampoco sé mucho porque soy físico, pero bueno, yo entiendo que lo de que pueden resultar en especies invasoras es cierto. No sé si alguien sabe más. Mira, sí, asiente. ¿Qué he subido otra vez? Pero bueno, nos confirma. Así que aquí también la mayoría de la gente ha acertado. Vale, otro Pac-Man. La mayoría han contestado que no son ondas ionizantes y por lo tanto no se toma como peligroso. Y algunos han dicho que es una tecnología que nos permitiría navegar rápidamente por Internet en cualquier lugar a cambio de una pérdida generalizada para la salud pública. Bueno, pues no, algún graciosillo, no sabemos en lo que estaba pensando, pero efectivamente el 5G son ondas de radio que no suponen ningún peligro para la salud. Ahora mismo tenemos un montón a nuestro alrededor y estamos todos muy sanos. Los pájaros son pájaros, sí, y son pájaras o cámaras dependiendo de la especie. Bueno, creo que no. Sí, la demostración. Uy, mira, aquí hay más debate. No, bueno, pero a ver qué dice la gente. Primero, más de la mitad ha dicho que... Bueno, vale, pues me la pone directamente. Sí, sí, 1, 2, 3, 4. En la cuarta línea, ese paso de dividir por x menos y, en este caso, no lo podemos hacer porque hemos empezado diciendo que x es igual a y, luego x menos y es igual a 0, y dividir por 0 pues no nos gusta a los matemáticos. Así que no podemos hacer ese paso y, por lo tanto, no pasa nada, las matemáticas siguen intactas, 1 no es igual a 0 y podemos seguir todos tranquilos. ¿Y alguien quiere seguir hablando? ¿O yo? ¿He cogido carrerilla? Vale, vale. Y faltan los volcanes. Bueno, pues los volcanes casi todos dicen que son una consecuencia de la actividad tectónica. Algunos que las dos respuestas son correctas, una respuesta un poco vaga, o que no existen. Bueno, no sé si hay algún geólogo en la sala. O bueno, las dos respuestas serían, pueden ser activados remotamente por ondas o pulsos. No sé, eso tendrían que explicármelo a mí. Pero efectivamente, pues los volcanes son simplemente una consecuencia de la actividad tectónica. Bueno, no quiero meterme a explicar el fragado, pero bueno, entiendo que todos sabemos cómo funcionan los volcanes. Vale, pues es que recasco a las personas que habéis ido interactuando con las preguntas y creo que ya tenemos los resultados del concurso. Beñat nos los va a comentar. Hola, hola, ¿me escucha? Pues parece ser que no. Es que hay que ponerlo más abajo. Es ponerlo tipo por aquí.
hola. Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir como público, aunque no hemos sido tantos, y muchas gracias a quienes hayáis participado, que sabemos que hay mucho trabajo detrás de estas presentaciones, muchas ganas de ganar dinero y prestigio, porque tenemos un par de premios, diplomas para todos, y bueno, pues muchas gracias también al jurado, y vamos ya con los premios, ¿no? ¿Tenéis ganas? Venga, primero vamos a anunciar el premio del público para Óscar Martín, por Doctor Snow y el caso del cólera. Por favor. Propietario de este gran trofeo. Muy bien, disfrútalo. Sí, una fotito, claro. Están ahí, la liada, espera. Bueno, luego sacamos una foto todos, ¿vale? Eso es. Vamos ahora con el ganador o la ganadora del concurso por parte del jurado. Adriana González, por microbiota y nutrición de precisión. Venga, para arriba. Felicidades. Pues nada, vamos a sacar una foto. Tenéis cada participante un diploma. Y un segundito, si subís todos. Decía Beñat que podéis subir los participantes, os vamos a dar un diploma y vamos a sacar ahora una foto conmemorativa del evento. No sé si queréis que suba el jurado también o no. El jurado también, por favor. Amaya como representante de Cimatec en el jurado. Estoy sonriendo, no pasa nada. Nadie ha muerto de cólera. Está todo bien. ¿Vai? Vai. Nada, sin más, solo deciros que cuando hemos estado deliberando, pues estábamos todos totalmente de acuerdo de que comunicabais súper bien, que, bueno, la monologuista, pues genial también, que lo habéis hecho muy, muy, muy bien y que sobre todo, pues dedicarnos, sabemos que estáis en el grado, en el doctorado, cada uno, y dedicar un tiempo a preparar algo fuera de ese grado que sea divulgativo, que llegue a todo tipo de espectadores, pues que es algo pues muy, muy, muy de agradecer, que se agradece el trabajo que habéis hecho.
Y que felicidades a todo el mundo, ¿vale? Gracias. Y yo, bueno, solo como complemento, daros las gracias a todos los compañeros de CIMATEC. Lo habéis hecho estupendísimamente bien, ha sido fluido, sois unos organizadores maravillosos, de verdad, y esos pequeños espacios entre charla y charla lo habéis hecho súper divertido. Sois rápidos, además, que es importantísimo, y nada, un rato súper agradable y nada, vamos, menuda cancha de divulgadoras y divulgadores que tenemos, porque necesitamos muchas personas como vosotras y vosotros para que a la sociedad le cuenten lo que hacen las personas que hacen ciencia, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, ya que me han dado el micro, muchas gracias, Marta. ¿Se oye? ¿No se oye? Ah, se oye, vale, vale. Pues nada, ya voy a decir algo, ¿no? ¿O qué? Que un poco siguiendo el hilo de lo que decía Marta, que muchas gracias a todos los que habéis venido, a Esti, a Marta, a todo el mundo que habéis venido, a la gente que estaría en el streaming, a Garrote, a Neko, a Ane, a Maya, ¿a quién más? ¿Me estoy dejando a alguien? A Rubén, que no sé dónde está. Y a todo el mundo de CIMATEC, por si no hubiera sido posible esto, a la universidad, porque si no hubiera estado en el Penaninfo, a Javi, que está ahí, a Jorge, que nos ha ayudado antes también, que hay un montón de gente detrás de esto y que muchas gracias por haber venido, espero que os lo hayáis pasado bien y nada más. Nos vemos en Mesas Azules. Thank you.